desafío se despertó en sus ojos. Nunca había saltado desde tal altura, pero estaba dispuesta a confiar en sus habilidades y en sus compañeros de equipo. Revan, que parecía completamente sereno, simplemente asintiendo de acuerdo. Como fantasma de la fuerza, los riesgos físicos eran mínimos para él, ya que ya estaba muerto. Después de asegurarse de que la tripulación entendía el plan y de que los comunicadores se mantuvieran en contacto, Peter, Cosmo y Revan se alinearon en la rampa del barco. Peter miró a su equipo, dándoles un asentimiento tranquilizador. «Deséanos suerte», dijo antes de dar un paso atrás y salir del barco, hacia la base de abajo. Revan hizo lo mismo, su forma tranquila mientras descendía por el aire. Cosmo respiró hondo, reuniendo su coraje y saltó por último, su cuerpo se agitando mientras luchaba contra sus miedos. Peter, habiendo llegado primero a la base, utilizó su fuerza telequinética para ralentizar con gracia su descenso, aterrizando hábilmente en la parte superior de la estructura principal. Los feroces vientos lo azotaron a su alrededor, pero mantuvieron su postura utilizando continuamente su telequinesis para anclarse a la superficie. Segundos después, Revan aterrizó a su lado con la misma facilidad, su forma fantasmal apenas se molestó. Cosmo, sin embargo, luchó más visiblemente durante su caída. Aunque Peter y Revan estaban listos para ayudarla con la fuerza si era necesario, Cosmo finalmente recuperó el control y aterrorizó a Salva, aunque no tan con gracia como sus compañeros. Al recuperar el aliento, Cosmo miró a Peter, con los ojos bien abiertos con la adrenalina. ¿Y ahora qué? Peter sacó su sable de luz de su cadera, la hoja negra tarareando a la vida con un fuerte silbido. «Ahora, entramos», declaró, y con un movimiento practicado, sumergió el sable en el exterior de la base, cortando un agujero preciso para que entraran. De vuelta en el barco, la tripulación restante observa ansiosamente desde los monitores en la cabina mientras Peter, Revan y Cosmo se deslizaban a través del agujero y desaparecían en las profundidades de la base flotante, sus figuras desapareciendo de la vista. De vuelta en Los Ángeles, un avión de carga militar aterrizó en una pista a las afueras de la ciudad. En el borde de la pista, Peggy Carter estaba esperando, flanqueada por los agentes Nick Fury y Phil Coulson. Su postura era impecable, su expresión expectante. Momentos después, las puertas del avión de carga se abrieron con un fuerte suspiro mecánico y un escuadrón de soldados desembarcó rápidamente, moviéndose con precisión para asegurar el área. Sus movimientos fueron eficientes, un ejercicio bien ensayado se desarrolló ante ellos. Siguiendo a los soldados, surgió el general Thaddeus Ross, su presencia llamó la atención. Estaba vestido con el impecable uniforme de un oficial de alto rango, su cabello rubio hacia atrás y un bigote bien recortado marcando su expresión autorizada. Cerca de él, salió una pareja mayor, sus expresiones una mezcla de confusión y preocupación. La mujer, Anquil, estaba vestida con un uniforme militar nítido, su postura recta, su mirada aguda a pesar de la incertidumbre que parpadeaba en sus ojos. Junto a ella, Jason Quo parecía menos compuesto. Estaba un poco gordito, su suéter se estiraba ligeramente por las costuras. Sus gafas estaban envasadas en el puente de su nariz, por encima de la cual se veía un parche calvo en la parte superior de su cabeza. Cuando se acercaron a Peggy, el general comenzó a hablar, pero fue rápidamente interrumpido por su lengua afilada. «Thaddeus, llegas tarde». «He estado esperando casi un día entero», reprochó Peggy, con su voz a través de la pista. «Las palabras, tan pronto como sea posible, ¿no significan nada para ti?» Los rostros de Anne y Jason registraron una clara sorpresa cuando el general Ross comenzó a disculparse profusamente, su tono inusualmente diferente. «Siento mucho el retraso, señora», dijo, con un toque de nerviosismo en su voz. «¿Tuve que?» «Ya es suficiente», Thaddeus, cortó bruscamente, empujándolo desdeñosamente a un lado con su bastón para dirigirse a la pareja. «Y tú debes ser Anne Jason Quill, ¿sí?», Peggy preguntó, su tono se suavizó un poco mientras estudiaba sus caras. Asintieron con la cabeza, el shock inicial del encuentro dio paso a una creciente necesidad de respuestas. Jason, reuniendo su coraje, finalmente expresó la pregunta que los había estado presionando desde su abrupta partida. «Disculpe, señora, ¿pero hemos hecho algo mal?» Su esposa, Anne, se hizo eco de su sentimiento, con su voz firme pero llena de preocupación. «Bien, ¿de qué se trata esto?» Peggy se tomó un momento, su mirada barriendo a la pareja antes de acomodarse en sus caras ansiosas. «Se trata de tu nieto desaparecido», reveló, sorprendiendo a los dos en un instante. ¿Qué? C-91, el límite de una madre. Al entrar en la base, Peter, Cosmo y Revan se movieron con precisión silenciosa a través de los pasillos con la iluminación de la flotante Red Room Academy. El aire era espeso con tensión, los sonidos únicos eran el zumbido distante de la maquinaria y sus suaves pasos que resonaban débilmente en las frías paredes metálicas.
Peter lideró el camino, mientras rastreaba la ubicación de Melina. Es así, transmitió mientras daba un giro. Cosmo siguió de cerca, su nariz olfatando el aire mientras captaba el olor de Natasha, que afortunadamente parecía estar en la misma dirección. Revan, su presencia casi etérea, se arrastró por la parte de atrás, con su sable de luz inactivo en la mano. Dieron la vuelta a una esquina, y de repente aparecieron 3 guardias, patrullando el pasillo. Antes de que pudiera registrar la presencia de los intrusos, Peter extendió una mano, usando la fuerza para levantarlo silenciosamente del suelo. Sus sorprendidos jadeos se cortaron mientras presionaban su agarre, aplastando sus cuerpos en un instante, la vida se desvaneció de sus ojos sin un sonido. «Sigue moviéndote», ordenó Peter mientras bajaba suavemente los cuerpos al suelo, asegurándose de que no hiciera ningún ruido que pudiera alertar a los demás de su presencia. Mientras tanto, al otro lado de la base, Natasha Romanoff fue conducida a una sala de interrogatorios aislada por un grupo de guardias. Sin perder ni un segundo, la ataron a una silla quirúrgica de metal. La silla, más un dispositivo de sujeción que un asiento, estaba equipada con gruesas correas de metal que sonaban ominosamente, ya que se sujetaban firmemente alrededor de sus muñecas y tobillos. Sus cadenas ya no eran necesarias. Solo en la habitación, el zumbido de las luces del techo fue el único sonido que llenó el aire pesado hasta que, finalmente, la puerta se abrió una vez más. El general Dreykov entró, con una sonrisa jugando en sus labios, acompañado por Melina, cuya expresión estaba apretada de aprensión. El comportamiento de Melina cambió de la preocupación al miedo cuando vio a Natasha atada a la silla. Sus cejas se dispararon, sus puños apretados en una protesta silenciosa. La mirada de Natasha era penetrante mientras los veía acercarse. Para ella, ambos eran enemigos, independientemente de sus conexiones pasadas. Dreykov, disfrutando de la mirada desafiante en su cara, levantó una silla y se sentó directamente frente a ella. Entonces, Natasha, comenzó, con su voz suave pero atada con una corriente subyacente de amenaza, ¿qué pasó exactamente en tu misión? ¿Por qué dejar de tener contacto con nosotros, solo para regresar cuando enviemos a tu madre detrás de tú? Sus ojos brillaban con una mezcla de curiosidad y malicia. Natasha permaneció en silencio, con la mandíbula firme. La determinación en sus ojos era inquebrantable, pero esto solo parecía divertir más a Dreykov. Muy bien, si así es como quieres que sea esto, murmuró, de pie abruptamente, con su silla raspando contra el suelo. Normalmente, aquí es donde comenzaría la tortura, dijo casualmente mientras caminaba hacia una mesa cargada de varios implementos diseñados para infligir dolor. Cogió un bisturí, examinando su hoja a la luz, y luego lo bajó para recoger un par de alicates. Pero, continuó, volviendo a Natasha con una sonrisa retorcida, las viudas negras están entrenadas para resistir cuentos técnicas peatonales. Se detuvo, colocando los alicates hacia atrás, moviendo la cabeza. No, para ti, tengo algo diferente en mente. La frente de Natasha se frunció, su cuerpo se tensó mientras trataba de medir sus intenciones. Su confusión solo se profundizó cuando Dreykov se volvió hacia la puerta y gritó, «¡Tráela!». La puerta se abrió con un fuerte puñetazo, y el corazón de Natasha se cayó. Escoltada por un puñado de guardias, una pequeña figura se metió en la habitación. Era Yelena, su hermana pequeña, que parecía confundida y aterrorizada. Los ojos de Natasha se abrieron de par en par, su resolución anterior dio paso al miedo y la preocupación. Yelena miró hacia arriba, con los ojos grandes y rebanando de lágrimas sin derramar. A los 9 años, era pequeña para su edad, con rasgos delicados enmarcados por una maraña de cabello rubio que cayó por encima de sus hombros. Llevaba un uniforme liso y gris de la academia que era un poco demasiado grande para ella, lo que la hacía parecer aún más vulnerable. Al instante, los ojos de Yelena encontraron a Natasha. El alivio y la preocupación parpadearon en su cara al mismo tiempo, se alegró de ver a su hermana regresar de su misión, viva y bien, pero las cadenas que unieron a Natasha no aliviaron sus preocupaciones. «Natasha», Yelena exclamó, su voz se ahogó de alegría y angustia. Impulsivamente, trató de correr hacia el lado de su hermana, sin embargo, los guardias la mantuvieron firmemente, deteniéndola a mitad de paso, sus agarres inquebrantables mientras la mantenían en su lugar. «Yelena», murmuró Natasha con sorpresa, su voz apenas un susurro cargada de miedo e incredulidad. Su mirada se fue hacia Dreykov y Melina, con sus ojos ardiendo con una intensidad furiosa. «Si la tocas, si te atreves a dañar un solo pelo en su cabeza», juró, con su voz hirviendo de veneno, «nunca te perdonaré. Los cazaré a los dos hasta los confines de la tierra. Desearás estar muerto para cuando termine contigo». Dreykov se rió abiertamente de sus amenazas, el sonido resonando con fuerza en la habitación. «Esas son algunas grandes palabras para una prisionera», se burló, completamente divertido por su audacia. Mientras tanto,
Melina estaba luchando con su propia confusión. Ver a Natasa y Yelena en un escenario tan angustiante la estaba destrozando. Sus manos estaban apretadas a sus lados tan fuerte que sus uñas extraían sangre de sus palmas que goteaban lentamente al suelo. Muy pronto, la mirada de Yelena cambió de Natasa y finalmente notó a Melina de pie rígidamente junto a Dreykov. «Mamá», ella gritó, la esperanza en su voz cortando la tensión. Después de casi 5 años, la madre que los había dejado a las misericordias de la Sala Roja finalmente estaba frente a ella de nuevo. Melina logró una sonrisa apretada y dolorosa en respuesta. «Hola, Yelena». Se sintió aliviada al ver a Yelena, pero devastada de que su reunión tuviera que ocurrir en circunstancias tan nefastas. Antes de que Yelena pudiera tender la mano o decir más, la voz aguda de Natasa cortó el momento. «Aléjate de ella, Yelena», advirtió con severidad. La confusión nubló la cara de Yelena mientras dudaba, dando un paso atrás, chocando accidentalmente con un guardia. El shock de las palabras de Natasa y su repentino movimiento hicieron que el corazón de Melina se hundiera aún más, con un dolor silencioso que se extendía por su pecho. Dreykov, observando el drama familiar que se desarrolla con una sonrisa, no pudo evitar comentar. «Qué reunión familiar tan dramática», dijo, riendo de la escena que tenía ante él, completamente entretenido por la agitación emocional que había orquestado. Si tan solo Alexei estaría aquí para unirse. Melina, su cara grabada de preocupación, finalmente encontró su voz en medio de la creciente tensión. «General, tal vez deberíamos parar», imploró, dando un paso adelante. «Te lo prometo, puedo hacer que Natasa te lo cuente todo sin necesidad de involucrar a Yelena en esto». Dreykov apenas la miró, desestimando su súplica con un movimiento de su mano. «Procede», ordenó a sus hombres, ignorando la súplica de Melina. Los soldados trajeron rápidamente una silla simple y la colocaron directamente a la vista de Natasa. Con las manos firmes, obligaron a Yelena a sentarse, su pequeño marco empequeñecido por la imponente presencia de los guardias a su alrededor. Volviendo a Yelena, Dreykov explicó la situación con el desapego clínico. «Sabes, lo siento por esto, Yelena, pero tu hermana parece estar pasando por una fase rebelde. Se suponía que debía informarnos al completar su misión, pero no lo hizo. Incluso tuve que enviar a tu madre para que la recuperara. Y ahora, necesito algunas respuestas». Desde su silla, Yelena miró a Natasa, con los ojos bien abiertos de miedo y una súplica silenciosa de ayuda. La vista de su hermana en tanta angustia era más de lo que Natasa podía soportar. Comenzó a golpear salvajemente en su silla, las correas de metal cavando cruelmente en su carne. La sangre comenzó a salir de las heridas de sus muñecas y tobillos mientras luchaba contra sus lazos. «Déjala en paz». Natasa gritó, su voz cruda de pánico y rabia. «No los toques». Dreykov, aparentemente inmovido por el arrebato de Natasa y la interjección anterior de Melina, reconoció un par de cortadores de pernos de la serie de instrumentos de tortura colocados en una mesa cercana. Paseó hasta donde Yelena se sentó temblando, flanqueada por soldados que sostenían su mano sobre la mesa por la fuerza. Yelena se retorció, tratando de alejarse, pero el agarre de los soldados era demasiado fuerte. Con una lentitud deliberada, Dreykov abrió las cuchillas de los cortadores de pernos y las colocadas alrededor de uno de los dedos meñique de Yelena. Miró hacia atrás a Natasa, que había cesado sus amenazas y ahora lo miraba fijamente con los ojos bien abiertos y aterrorizados. «Todo lo que tienes que hacer es decirme la verdad, Natasa», dijo Dreykov, con su voz engañosamente amable mientras miraba a la joven asustada que tenía delante. «Si lo haces, la pequeña Yelena no sufrirá un rasguño. Pero si me mientes», hizo una pausa, permitiendo que la amenaza colgara en el aire por un momento, «no tendré más remedio que actuar». Melina se mantuvo rígida, con los ojos bien abiertos de horror mientras veía a Dreykov empuñar los cortadores de pernos con una facilidad amenazante. La imagen del metal frío e implacable que se cernía ominosamente cerca del dedo meñique de Yelena estaba quemado en su mente. Sus instintos maternos le gritaban que interviniera, que se apresurara a avanzar y protegiera a sus hijas de esta brutalidad. Sin embargo, años de riguroso entrenamiento en la Sala Roja y obediencia arraigada lucharon contra su deseo natural de proteger, dejándola paralizada. Natasa, desesperada y acorralada, no vio otra opción que revelarlo todo. «Lo siento, Peter», susurró internamente, una disculpa silenciosa al hombre que se había convertido en su salvador. No tenía otra opción. «Espera». Natasa gritó, llamando la atención de todos. «Te lo diré. Solo déjala en paz». «Muy bien». Dreykov asintió, aunque no movió los cortadores de pernos ni una sola pulgada, explica. Con una voz temblorosa, Natasa relató los acontecimientos de su misión. «Terminé el objetivo, maté al objetivo e intenté escapar. Pero su seguridad era abrumadora.
Estaba a punto de ser asesinado cuando apareció Peter Quill. Después de verlo matar a todos mis perseguidores, me desmayé, y cuando me desperté, estaba en la enfermería de su nave espacial, explicó apresuradamente, ni una sola mentira saliendo de su boca. Allí, conocí. Pero, al mencionar una nave espacial, Dracov se burló con incredulidad, cortándola. ¿Una nave espacial?, preguntó, con su voz densa de burla. ¿Me tomas por tonto, Natasha? ¿Qué sigue? ¿También tenía extraterrestres a bordo de su barco? ¿Crees tan poco en la seguridad de tu hermana? La risa estaba alrededor de la habitación. Los guardias compartían un momento de diversión por lo que percibían como una afirmación ridícula. Melina también se encontró dudando de las palabras de Natasha, la historia sonaba demasiado fantástica para ser verdad. Natasha, por favor, instó, con su voz tensa de frustración y miedo, no bromees sobre esto. El bienestar de Yelena está en juego. Di la verdad. Estoy diciendo la verdad. Natasha insistió, su voz se rompió con la desesperación. Por favor, tienes que creerme. Déjala ir. Dracov, su cara retorcida en una burla de incredulidad, se volvió hacia Yelena. Lo siento, querida, pero parece que tu hermana todavía no entiende la gravedad de su situación, dijo, casi con disculpas, antes de que su expresión se endureciera. Sin decir otra palabra, presionó las asas de los cortadores de pernos. Un agudo chasquido resonó a través de la habitación mientras se cortaba el dedo meñique de Yelena, un pequeño y horrible golpe cuando golpeaba el suelo, seguido del grito inmediato y penetrante de la joven. ¡Arg! La sangre salió de la herida, salpicando el suelo prístino mientras Yelena se retorcía en su silla, sus gritos de agonía llenando la habitación. Natasha, adormecida por el shock y la incredulidad, solo podía mirar fijamente, con el corazón roto mientras veía a su hermana sufrir un dolor inimaginable. Ella había dicho la verdad, pero no había sido suficiente para proteger a Yelena. Melina, siendo testigo del acto brutal contra su hija menor, sintió una oleada de la repulsión y la desesperación son tan intensas. Amenazó con abrumar a todo su ser. Su entrenamiento había exigido lealtad y obediencia, pero la madre dentro de ella retrocedió horrorizada por la crueldad infligida en su presencia. Sin persuadirse por la horrible escena que había orquestado, el general Dracov alineó fríamente los cortadores de pernos con otro de los dedos temblorosos de Yelena. Su cara estaba puesta en una máscara de despiadada determinación mientras regresaba su mirada hacia Natasha. Te sugiere que empieces a decir la verdad, Natasha. De lo contrario, tu hermana se quedará sin dedos rápidamente, dijo de forma escalofriante. Pero, por supuesto, después de los dedos, siempre podemos movernos hacia sus dedos de los pies, o tal vez incluso tomar una mano entera. Las palabras colgaban pesadas en el aire, una amenaza vil que parecía resonar ominosamente por la habitación. Cada sílaba goteaba con el potencial de más violencia, más dolor para la chica inocente lloriqueando de miedo. En esto, algo dentro de Melina se rompió. Todo el tiempo, ella había sido una espectadora silenciosa, su conflicto interno entre su acondicionamiento de la habitación roja y sus instintos maternos la hicieron inmóvil. Pero después de presenciar la tortura de su propio hijo, una barrera parecía romperse dentro de ella. La sala roja la había entrenado para ser un arma leal, pero era, sobre todo, una madre. Con un movimiento rápido nacido de años de entrenamiento, Melina sacó su brazo lateral. El clic metálico de la pistola que se estaba atascado parecía cortar la tensión de la habitación como una cuchilla. Ella apuntó el arma directamente a Dracov, con sus brazos firmes a pesar de la furia temblorosa que agarró su corazón. Aléjate de mi hija. C-92, llega el héroe. La sala de interrogatorios con poca luz, pesada de tensión y el olor metálico a sangre, de repente se sintió más pequeña cuando Melina niveló su arma al general Dracov. Sus manos estaban firmes, sus ojos ardiendo con una furia materna que había sido suprimida durante mucho tiempo por el rígido lavado de cerebro de la sala roja. Dracov, su cara con una máscara de incredulidad divertida, levantó una ceja, su postura se relajó como si fuera simplemente un espectador en una actuación poco convencida. En serio, Melina, se burló, con su voz goteando de desdén. ¿De verdad crees que tienes el valor de dispararme? Al otro lado de la habitación, Natasha permaneció congelada, con los ojos bien abiertos mientras miraba a su madre. La mujer que había visto como nada más que una sirvienta devota de sus crueles amos ahora estaba apuntando con un arma al más alto de todos ellos. La confusión y la esperanza se reunían dentro de ella, haciendo que su corazón golpee contra su caja torácica. ¿Es esto real?, se preguntó, su mente se acelera. Los llantos dolorosos de Yelena cortaron por el aire, tirando del foco de Melina momentáneamente. Mamá, por favor. Sollozó, su voz se ahogó de miedo y lágrimas.
Los ojos de la joven estaban muy abiertos y desesperados, buscando la salvación de su madre. Los soldados, aprovechando el momento de distracción de Melina, levantaron simultáneamente sus armas, apuntándolos directamente hacia ella. Los clics de sus armas resonaron ominosamente. Melina, sus instintos perfeccionados por años de entrenamiento, reaccionó rápidamente. Con un giro agudo, se volvió para enfrentarse a los soldados. Su arma ahora se mueve a lo largo de la habitación en libertad. Sus movimientos eran precisos, un baile mortal que había realizado innumerables veces antes. En esa fracción de segundo de caos, Dreykov aprovechó su oportunidad. Con un movimiento rápido, tomó los cortadores de pernos y presionó las cuchillas abiertas contra el delgado cuello de Yelena, sujetándola al asiento. «No te muevas, Melina», siseó, con su voz un susurro letal mientras Yelena gritaba de nuevo, el sonido penetrante y desesperado. La cabeza de Melina se resquebrajó hacia su hija en un instante, sus ojos se encontraron con la mirada aterrorizada de Yelena. La vista del metal frío y afilado tan cerca de la piel de Yelena encendió una feroz protección que anuló todos los demás instintos. «Déjala ir, Dreykov», gruñó Melina, con su voz firme, amenazando incluso. «Ahora». Dreykov gritando fríamente, la amenaza se aclaró en sus ojos mientras golpeaba ligeramente los cortadores de pernos contra el cuello de Yelena. «Haz un movimiento equivocado, y esto se pone mucho peor para ella», advirtió, con la mirada fija en la de Melina. «Deje el arma, Melina. Sabes que no puedes ganar esto». La habitación estaba tensa, cada respiración retenida, cada músculo enrollado en preparación. La mirada de Melina parpadeó de Dreykov a sus hijas y de vuelta, sopesando sus terribles opciones. Los suaves sollozos de Yelena llenaron la habitación, una banda sonora desgarradora para el estancamiento. Finalmente, el brazo de Melina tembló levemente, el peso de su decisión se manifestó. Sus dedos se apretaron alrededor del agarre de su arma, su determinación se endurecía. «No voy a volver a preguntar», declaró, con su voz feroz y decidida. «Mamá, por favor, sálvame», se quedó Yelena, con los ojos rebosados de lágrimas. El corazón de Melina se apretó ante la súplica de su hija, su determinación solo creció. Natasa, incapaz de soportar la vista de su hermana menor temblando bajo la amenaza de la cruel espada de Dreykov, comenzó a golpear contra sus restricciones con una desesperación salvaje. Los bordes afilados de las correas de metal se metieron brutalmente en sus muñecas y tobillos, atrayendo aún más sangre. Ella ignoró el dolor, centrándose únicamente en su frenética necesidad de llegar a Yelena para protegerla a cualquier precio. Sin embargo, sus movimientos violentos no pasaron desapercibidos. El sonido de las cadenas que traqueteaban y sus gruñidos de esfuerzo llamaron rápidamente la atención de los soldados estacionados alrededor de la habitación. Con pasos rápidos y pesados, un par de ellos se acercaron a ella. Un soldado, más grande que los demás, se adelantó y se agarró de Natasa por el pelo, presionando el cañón frío de su arma contra su sien. «Deja de moverte o tienes una bala en la cabeza», ladró, con su voz un fuerte susurro en el tenso silencio. Pero Natasa estaba más allá de hacer tentar a sus amenazas. La seguridad de su hermana era todo lo que importaba, su propio bienestar en un segundo lejano. La paciencia del soldado se rompió, y con un movimiento rápido y cruel, golpeó a Natasa en la cabeza con la culata de su arma. El impacto fue brutal. Un fuerte grito de dolor escapó de Natasa cuando el metal chocó con su piel, abriendo una herida en su frente. La sangre goteó por su cara, mezclándose con sudor y lágrimas. Yelena, siendo testigo del acto violento contra su hermana, gritó de terror y angustia. «Natacha». Su voz era un grito penetrante y desesperado, lleno del miedo crudo de que un niño presenciara una pesadilla a su alrededor. Trató de moverse, de ir con su hermana, pero el acero frío e implacable de los cortadores de pernos la estancia en su lugar. Dreykov y Melina, momentáneamente distraídos por el nuevo caos, volvieron la cabeza hacia la fuente de la conmoción. Lo que vieron fue a Natasa, semiconsciente, desplomada contra su silla, con la cabeza reconociéndose hacia un lado, con la cara manchada de sangre. Sus ojos estaban medio con la tata, la pelea aparentemente drenaba de ella mientras luchaba por mantener la conciencia. ¿Natasa? Los ojos de Melina se abrieron de par en par al ver, su agarre sobre su arma se apretó. ¿Estás bien? ¿Me oyes? ¿Natasa? Ella llamó, pero no hubo respuesta. Dreykov, con una mirada fría y calculadora, presionó a Melina, con una sonrisa segura en su cara. Deja caer tu arma, Melina, o te lo prometo, tus hijas no saldrán de esta habitación vivas, gruñó amenazantemente, su voz resonando ominosamente en las frías paredes de metal. Comenzó una cuenta atrás lenta y deliberada, cada número un golpe de martillo a la determinación de Melina. 4, 3, 2. Sus ojos se fijaron en Melina, desafiando a desafiarlo.
Melina, su cara con una máscara de angustia y desesperación, sabía que lo que estaba en juego era demasiado alto para apostar. Cuando Dreykov llegó a uno, sus brazos, aunque temblando con una mezcla de rabia y miedo, bajaron lentamente. El chasqueo de su arma golpeando el suelo sonó inusualmente fuerte en el tenso silencio. Y a su orden, ella lo pateó hacia Dreykov, sus ojos nunca salían del suyo, una súplica silenciosa grabada en su mirada. Con una sonrisa satisfecha, Dreykov dejó a un lado los cortadores de pernos, liberando a Yelena de la amenaza inmediata de su vida. Se inclinó, cogió el arma de Melina con una lentitud deliberada y se la volvió, saboreando la inversión del poder. Ahora, discutimos los términos, dijo, con su voz goteando de triunfo venenoso. La voz de Melina se rompió mientras ella le imploraba, sus palabras se apresuraron y se pesaron de emoción. Por favor, déjalos ir. Puedes castigarme, torturarme, matarme si quieres, pero por favor, si alguna vez nos consideras a Alexei y a mí como amigos, deja ir a mis hijas. Sus ojos estaban desesperados, buscando cualquier signo de humanidad dentro del hombre al que una vez llamado aliado. La respuesta de Dreykov fue una risa dura y ladrando. ¿Amigos? Melina, tú y Alexei nunca fuisteis mis amigos. Eran herramientas convenientes, nada más. Sin previo aviso, apuntó y disparó una bala en la pierna de Yelena. Su grito de dolor era agudo y crudo, cortando el corazón de Melina como un cuchillo. Casi de inmediato, balanceó el arma hacia Natasa y volvió a disparar. La bala le golpeó la pierna, provocando otro grito agonizante. Natasa, que se había estado desvaneciendo de la conciencia, se sacudió despierta por el dolor ardiente, con los ojos muy abiertos con conmoción y confusión. La visión de sus hijas en agonía fue demasiado para Melina. Con un grito gutural de rabia y desesperación, se lanzó hacia adelante, con la intención de detener a Dreykov, cueste lo que cueste. Pero Dreykov estaba preparado, casualmente apuntó el arma a Melina y también le disparó en la pierna. Su risa llenó el aire mientras ella se derrumbó al suelo, agarrando su extremidad herida, sus ojos ardiendo de furia y dolor mientras ella lo miraba fijamente. Dreykov, ahora totalmente en control, se cierra sobre ella, su expresión de desdén. Nunca fuiste más que peones, Melina. Y a diferencia de Alexei, que todavía tiene algo de valor vivo, tú, puedo deshacerme fácilmente de ti. Se detuvo, su sonrisa maliciosa mientras daba su próximo golpe. Sabes, ya que vas a morir, también podría decírtelo. ¿Decirme qué? Melina preguntó, con la esperanza de ganar tiempo para llegar a un plan. Dreykov se aclaró la garganta, sonriendo como si estuviera grabando. No lo sabes, pero en realidad, no eres el primero en volverte contra mí. Después de tu pequeña misión familiar hace todos esos años, Alexei vino a mí con sus manos y rodillas. Me rogó por su familia de vuelta, por una oportunidad de tener una vida feliz, pero, por supuesto, no podía permitir eso, ¿verdad? Al instante, el shock se repitió a través de Melina, Natasa y Yelena. Melina había albergado la creencia de que Alexei los había abandonado, perdido ante sus vicios, bebiendo en algún destino de vacaciones. La verdad, que en realidad había luchado por ellos, fue una revelación que la dejó tambaleándose. Yelena, el dolor de sus heridas olvidadas momentáneamente, susurró una sola palabra, cargada de años de esperanza y afecto perdido. Papá. Dreykov, siempre el sádico, aprovechó el momento para girar el cuchillo más profundamente. Se acercó a Yelena, usando el cañón caliente de su pistola para levantar su barbilla, obligándola a encontrarse con su mirada. Tu padre está en una prisión de alta seguridad porque no quería seguir las órdenes, se burló. Pero no te preocupes por él ahora. Deberías preocuparte más por tu propia supervivencia. El cañón de la pistola se quemó contra la tierna piel de Yelena, lo que la hizo llorar. Dreykov se burló de su dolor y dio un paso atrás, señalando a sus hombres. Ejecútalos a todos, ordenó fríamente. Los soldados levantaron las armas, apuntando a Melina, Natasa y Yelena indiscriminadamente. La habitación estaba pesada con el peso de una muerte inminente. Dreykov, moviéndose a una distancia segura, se burló de Melina por última vez. Deberías haber seguido siendo un peón leal, Melina. Ahora, no tengo ningún uso para ti ni para tus hijos. Mientras asentía para que dispararan, la habitación se quedó en disparos. Pero justo cuando la situación parecía llegar a su trágica conclusión, ocurrió lo inesperado. La gruesa puerta de metal del pasillo explotó hacia adentro, impulsada por una fuerza. Se estrelló contra dos de los soldados, lanzándolos a un lado como muñecas de trapo. En ese mismo instante, cada bala que se había disparado hacia Melina, Natasa y Yelena se congelaron en el aire, suspendida como si fuera atrapada por una mano invisible. La habitación se quedó en silencio, el único sonido son los jadeos aturdidos de los presentes.
Luego, los pasos resonaron a través de la puerta abierta y una figura apareció a la vista. Natasha, reconociendo la silueta, su voz débil pero llena de incredulidad y esperanza, exclamó, «Peter». Peter Quill se paró en la puerta, sus ojos escaneando la habitación, mirando a la vista de Natasha y su familia en sus estados maltratados y sangrientos. La vista alimentó un cambio visible en él, sus ojos normalmente cálidos parpadeaban un peligroso tono de amarillo mientras miraba a los soldados ya su general. Tomando un momento, Peter se volvió hacia Natasha, su expresión es una mezcla de frustración y preocupación. ¿Es esto lo que quisiste decir cuando dijiste que podías manejarlo tú mismo? Su voz llevaba un poco de ironía. Natasha, visiblemente sacudida y luchando por las palabras, tartamudeó sin formar una respuesta coherente. Yo. Ella sabía que había cometido un error al rechazar su ayuda. Las consecuencias de su decisión estaban al descubierto ante ella, su preciosa hermana herida y traumatizada. La sonrisa de Peter mantuvo un toque de reproche mientras empujaba aún más. ¿Qué? Nada que decir. Lo siento, Natasha logró murmurar mansa, con su voz densada de arrepentimiento. Peter ascendiendo, sus rasgos se suavizan. Está bien. Lo tomaré desde aquí. Ahora puedes relajarte, le aseguró, volviendo su atención a la amenaza inmediata. Dreykov, que no estaba dispuesto a ser ignorado por más tiempo y se dio cuenta de la precariedad de su posición, comenzó a ladrar órdenes a sus hombres. Fuego, gritó, la desesperación bordeando su voz mientras les ordenaba que descargaran sus armas sobre Peter. Mientras los soldados obedecían, un aluvión de balas voló hacia Peter, solo para detenerse en el aire una vez más, inofensivamente como si fueran sostenidas por una fuerza invisible. Ignorando los disparos inútiles, Peter se volvió hacia Yelena, que estaba viendo cómo se desarrollaba la escena con ojos muy abiertos y temerosos. Le ofreció una sonrisa suave y tranquilizadora. Cuidaré de los chicos malos, pero necesito que cierres los ojos, ¿de acuerdo? Yelena dudó, el trauma y el caos del momento abrumaron a su joven mente. Natasha intervino rápidamente, con su voz firme pero protectora. Cierra los ojos, Yelena, y manténlos cerrados hasta que te diga que está bien. A regañadientes, Yelena cumplió, cerrando los ojos. Con los ojos cerrados de Yelena, Dreykov, creciente pánico, exigieron respuestas de Peter. ¿Quién eres tú? ¿De dónde vienes? Su voz estaba espesa de confusión y miedo. Peter miró a Dreykov como si uno pudiera considerar un insecto particularmente desagradable antes de hacer un simple gesto con su mano. El movimiento fue sutil, pero el efecto fue inmediato y devastador. La pierna de Dreykov se brochó bajo una fuerza repentina e invisible, aplastándolo y haciendo caer al suelo en agonía. Espera pacientemente, instruyó Peter con calma, con la voz fría mientras inspeccionaba la habitación. Tengo otros errores con los que lidiar primero. Melina, observando la escena, sintió una oleada de conmoción y realización. Ella había conocido a Peter poco tiempo después, pero no tenía idea del alcance de sus habilidades. Al verlo ahora, controlando la situación con tanto poder, intercambió una mirada con Natasha, que ya no mostraba ningún signo de preocupación. Se dio cuenta entonces de que Natasha podría haber sido sincera sobre Peter y su barco en su confesión anterior. En el suelo, Dreykov, apretando los dientes contra el dolor, intentó reunir a sus soldados. Mátalo. Mátalo ahora. Pero sus comandos eran inútiles, los soldados, después de haber gastado su munición en los dos primeros bombardeos infructuosos, se apresuraron a recargar. Peter, desinteresado en darles una oportunidad, declaró, creo que eso es suficiente. Con un movimiento de su muñeca, envió las balas suspendidas de vuelta hacia los soldados. Sus gritos de sorpresa se vieron cortados cuando las balas los atravesaron, poniendo fin a sus vidas en una horrible muestra de precisión y poder. Con todas las amenazas inmediatas neutralizadas, Peter volvió su atención a Dreykov, que ahora estaba solo, retorciéndose de dolor y miedo. Los ojos de Peter, brillando con un tono amenazante de amarillo, fijados en el general caído. Ahora, ¿qué hacer contigo? C-93, celos. Peter se paró sobre la forma temblorosa del general Dreykov, la habitación estaba llena de tensión y el fuerte olor a sangre. Ahora, ¿qué hacer contigo? Peter murmuró ominosamente, con los ojos brillando con un amarillo peligroso mientras dibujaba su sable de luz. La hoja negra tarareó ominosamente, arrojando un brillo espeluznante sobre su cara. El agarre de Peter se presionó en la empuñadura, y levantó el arma en alto, listo para poner fin a la vida de Dreykov con un solo golpe. Pero antes de que pudiera bajar la hoja, dos voces llenaron el aire. Espera, para. Melina y Natasha gritaron simultáneamente. Peter se detuvo a la mitad del columpio, girando la cabeza para mirarlos. Dreykov, que se había estado preparando para la final, dejó salir un aliento tembloroso, una sonrisa que se formaba en su cara asustada.
Ah, sabía que no dejarías que me matara, se burló, confundiendo su intervención con lealtad. Los ojos de Peter se estrecharon mientras miraban a las chicas. ¿Por qué?, preguntó, con la voz fría y curiosa. El resplandor de Natasha fue feroz mientras le escupía sus palabras a Dreykov. Porque quiero matarlo yo misma, declaró. Me merezco ser el que termine con su vida gorda e insignificante. La sonrisa de Dreykov se tambaleó, sus ojos se abrieron de incredulidad. Espera, ¿qué? Antes de que pudiera procesar las palabras de Natasha, Melina se puso de pie temblorosamente, con los ojos ardientes con una furia materna. No, debería ser yo quien lo haga, insistió, con su voz fría y decidida. Lo haré insoportable y lento. Peter se encogió de hombros, con una sonrisa jugando en sus labios. Con un movimiento casual de su mano, rompió las restricciones de metal que ataban las manos y los tobillos de Natasha. Se sentó lentamente, sus muñecas y tobillos todavía goteaban sangre, pero sus ojos estaban fijos en Dreykov con una intensidad ardiente. Peter desactivó su sable de luz, colocándolo hasta la cintura. Sabes, dijo, mirando a Natasha y Melina con un brillo travieso en el ojo, podrían hacerlo juntos. Solo piensa en ello como una experiencia de unión madre-hija. Dreykov, ahora pálido y visiblemente temblando, trató de dar marcha atrás, pero su pierna destrozada le impidió escapar. No, no, esto no está bien, tartamudeó, con su voz rompiendo de miedo. Peter dio un paso atrás, dándole a Natasha y Melina espacio para hacer lo que quisieran. Buena suerte, dijo, dándole a Dreykov una mirada comprensiva. Después de todo, estaba planeando poner fin a la vida del general con un solo swing de su hoja, pero parecía que la pareja de madre e hija tenía otras ideas. Natasha apretó los dientes mientras cojeaba de la silla, su pierna herida apenas soportaba su peso. La sangre retozó de las heridas en sus heridas, pero no prestó atención al dolor. Su atención se centró por completo en Dreykov, que ahora yacía indefenso en el suelo. Melina, haciendo un seguimiento con cada paso, cojeaba junto a su hija. Ambas mujeres se movieron con una determinación sombría, sus ojos nunca abandonaron su objetivo. Los ojos de Dreykov se abrieron de ancho de terror cuando las dos mujeres se le acercaban. No, espera, suplicaba, con la voz temblando. Podemos hablar de esto. No hay nada de qué hablar, siseó Natasha, su voz estaba helada, carente de misericordia. Perdiste cualquier oportunidad de una muerte sin dolor en el momento en que trajiste a mi hermana a esto. Ella extendiendo la mano, agarrando el arma de un soldado caído, con los dedos firmes a pesar del dolor que corre por su cuerpo. Melina siguió su ejemplo, recogiendo un cuchillo del suelo. Te mereces todo lo que venga a ti, Dreykov, dijo en voz baja, con la voz llena de una fría furia. No deberías haber tocado a mi familia. Natasha se acercó, con el arma en la mano temblando ligeramente. Ella apuntó a la pierna no lesionada de Dreykov y presionó el gatillo. El disparo sonó, y Dreykov gritó en agonía mientras la bala atravesaba la carne y los huesos. Melina, mirando a su hija con una mezcla de orgullo y dolor, se arrodilló junto a Dreykov. Ella colocó el cuchillo contra su otra pierna, que Peter destrozó solo unos momentos antes, presionando lo suficiente como para extraer sangre. Pensaste que podrías controlarnos, usarnos, susurró. Pero ya no somos tu peón. Ella arrastró el cuchillo lentamente por su pierna, cada movimiento deliberado y preciso, disfrutando de un inmenso placer en su dolor. ¡Ah! Los gritos de Dreykov se hicieron más fuertes, haciendo eco de las frías paredes de metal. Sangre se acumuló a su alrededor, su cuerpo retorciéndose en agonía. Yelena se estremeció ante los gritos repentinos, su impulso de abrir los ojos y tomar un pico creciendo por segundo. Natasha, con su cara puesta en una máscara de sombría satisfacción, respondió de nuevo a Dreykov, esta vez en la mano, cortando dos de sus dedos a la vez. Eso fue por Yelena, dijo, con la voz firme mientras disparaba de nuevo. Estás enfermo, mierda. ¡Arg! Dreykov gritó mientras le disparaban a cada uno de sus dedos, dejando sus manos como nada más que tocones sangrientos. Terminado con su pierna, Melina se movió hacia su gran estómago, apuñalando el cuchillo directamente a través de su ombligo, con los ojos fijos en los de Dreykov. Y esto, dijo en voz baja, esto es por mí. Con un giro salvaje, liberó el cuchillo, dejando una herida abierta a su paso. Los gritos de Dreykov se convirtieron en gorgoteos mientras la sangre llenaba su boca, con los ojos muy abiertos de dolor y miedo. La tortura continuó durante 1 o 2 minutos más, dejando a Dreykov en un lío sangriento de balas. Hasta que finalmente, Natasha se inclinó de cerca, su voz apenas por encima de un susurro. Nunca volverás a hacer daño a nadie, dijo, con los ojos fríos e implacables. Ella presionó el arma contra su cabeza, con el dedo sobre el gatillo. Pero antes de que pudiera tirar de él, Melina puso una mano en el brazo de su hija.
No, Natasha, dijo en voz baja. Que sufra. Se desangrará pronto. Natasha ascendió, bajando el arma. Juntos, se pusieron de pie, viendo cómo la vida de Dreykov se alejaba lentamente. Sus respiraciones llegaron en jadeos irregulares, sus ojos volviendo hacia atrás en su cabeza mientras el dolor lo abrumaba. Mirando desde la distancia, Peter sintió una sintonía de simpatía por el general. Después de todo, las viudas negras no eran una broma. Aún así, el pobre gordo se había traído esto a sí mismo. Natasha y su familia han soportado mucho, y ahora finalmente están obteniendo su venganza y libertad. A medida que el cuerpo de Dreykov quedó quieto, la habitación quedó en silencio una vez más, el único sonido fue la pesada respiración de Natasha y Melina. —Yuemen, ¿puedo abrir los ojos ahora? —preguntó Yelena, meneando incómodamente en su silla. Pero, antes de que nadie pudiera responder, de repente, el suelo debajo de ellos se sacudió violentamente mientras una serie de explosiones sacudió la base. Las paredes temblaban y los distantes sonidos de destrucción llenaban la habitación. Natasha, Melina y Yelena reaccionaron con conmoción y confusión. Yelena, con su voz temblando, preguntó de nuevo, ¿puedo abrir los ojos ahora? No. Natasha y Melina dijeron al unísono, sus voces tensas de preocupación. Peter, sin embargo, parecía indiferente ante las explosiones. Miró por encima del hombro a la puerta y llamó, ¿ya le dijiste a la tripulación que se moviera? Desde el pasillo, de repente, el cuerpo de un soldado entró volando, golpeando la pared trasera con un golpe repugnante. Segundos después, Cosmo, un perro con un traje espacial ruso, entró, su cola meneando alegremente. Sí, señor. Desde que encontramos a Natasha según lo planeado, el barco se está moviendo y destruyendo todas las defensas exteriores de la base antes de atracar. La tripulación debería estar a bordo en 1 o 2 minutos, ya que el enemigo no parece estar luchando mucho. Mientras hablaba, las explosiones continuaron, resonando a través de las paredes. Mientras tanto, Yelena y Melina miraron con shock a Cosmo, luchando por comprender la vista de un perro hablando con acento ruso. ¿Es un perro? Preguntó Yelena, con los ojos bien abiertos de incredulidad. ¿Y estaba hablando? Todos asintieron con la cabeza, conmocionados por la presencia de Cosmo. Aunque segundos después, Natasha y Melina se volvieron hacia Yelena, dándose cuenta de que ella abrió los ojos. Yelena, te dijimos que mantuvieras los ojos cerrados. Natasha exclamó, una nota de frustración en su voz. Melina, sus instintos maternos entraron en acción, agregó, esto no es algo que deberías estar viendo ahora mismo. Yelena miró alrededor de la habitación, viendo a los soldados muertos que se extendían por el suelo. ¿Y qué? Ella respondió, poniendo un frente valiente. He visto un montón de cadáveres en clase de todos modos. Natasha y Melina intercambiaron una mirada, momentáneamente sorprendidas por la franqueza de Yelena. Por supuesto, sabían que ese era el caso, ya que es una estudiante de Red Room, pero al final del día, preferirían que no viera nada de esto. Peter, viendo el intercambio, se encogió de hombros. Bueno, ya que ella lo ha visto todo, no tiene mucho sentido tratar de protegerla ahora. Cosmo, sentado pacientemente junto a la puerta, añadió, ella es muy práctica para su edad. Natasha suspiró, dándose cuenta de que no tenía nada tratar de proteger a Yelena de la realidad de su situación. Al menos ya no. Muy bien, dijo Natasha, su voz se resignó. Si crees que puedes manejarlo. Yelena ascendió, con la cara fija con determinación. Puedo manejarlo, dijo con firmeza. A través de la fuerza, Peter podía sentir las emociones de Yelena. Ella parecía decidida y segura, pero en el fondo, él podía sentir su miedo. Sin embargo, ella lo escondió bien, él tuvo que darle eso. Pero, ¿por qué lleva un traje espacial ruso? Melina preguntó, todavía sorprendida por Cosmo, su voz teñida de asombro. Cosmo inclinó la cabeza, apareciendo ligeramente ofendida. Lo uso porque soy de Rusia, respondió con un toque de orgullo en su voz. Antes de que pudieran hacer más preguntas, el sonido de la lucha se quedó fuera de la habitación. Los gritos de los soldados, el choque de armas y el sonido inequívoco de un sable de luz llenaban el aire. Y cuando todos se volvieron hacia el ruido, se dieron cuenta de que los destellos de luz roja parpadeaban a través de la puerta. Peter se volvió hacia Cosmo, su expresión seria. Probablemente sea Revan tratando con los soldados que vinieron a informar a Dreykov. Ve a ayudar. Cosmo asintió, aunque se quedó, sin embargo, Revan no necesita ayuda. Con eso, salió trotando de la habitación, lista para unirse a la nevera. Con los sonidos de la batalla afuera, Peter miró alrededor de la habitación, evaluando la situación. Sus ojos aterrizaron en Yelena, que ahora estaba mirando su dedo cortado y el talón ensangrentado donde solía estar su meñique.
Un profundo suspiro se le escapó. Era demasiado joven para soportar cuentos horrores. Peter se acercó a Yelena y agarró suavemente su dedo cortado. Oye, dijo en voz baja, con un tono de compasión. Una vez que mi barco esté atracado, lo volveré a conectar por ti. Será tan bueno como nuevo, ¿vale? Te lo prometo. Simplemente no lo pierdas, ¿de acuerdo? Porque si lo haces, tendré que convertirte en un cyborg. Pero eso también podría ser genial. Yelena lo miró, con los ojos bien abiertos con una mezcla de dolor y curiosidad. Ella avanzaba lentamente, y Peter le dio el dedo. Fue una vista sombría, pero para Natasha y Melina, que estaban mirando desde un lado, se sintió como un gesto muy amable dadas las circunstancias. Gracias, susurró Yelena, agarrando con fuerza su dedo cortado. Peter le ofreció una sonrisa tranquilizadora. No hay problema. Dijo, ahora asegurémonos de que estás bien, ¿de acuerdo? Mientras Yelena agarraba su dedo cortado, Peter se arrodilló para revisar sus lesiones, sus ojos se centraron rápidamente en la herida de bala en su pierna, que parecía ser lo peor de todo. La sangre se estaba filtrando a través de su ropa, y él sabía que necesitaba detener el sangrado hasta que pudiera obtener su tratamiento médico adecuado en su barco. Quitándose la camisa, ya que no tenía nada más para detener el sangrado, Peter reveló su pecho cincelado. Esto podría doler un poco, dijo mientras se rasgaba una tira de la camisa para usarla como un vendaje improvisado. Las mejillas de Yelena se volvieron un profundo tono rojo. A pesar del dolor, se encontró mirando los músculos de Peter, distraído momentáneamente de su lesión. Peter trabajó rápidamente, atando suavemente la tira de tela alrededor de su pierna para detener el sangrado. Solo aguanta un poco más, Yelena, dijo, con su voz tranquila y tranquilizadora. Ella se inclinaba con la cabeza, apenas sintiendo la presión mientras él aseguraba el vendaje improvisado, demasiado absorto en verlo. Melina, notando la reacción de su hija, levantó una ceja y miró a Natasha. Natasha, mientras tanto, le estaba frunciendo el ceño a su hermana, claramente molesta. Melina se ahogó una risa, divertida por lo absurdo de la situación. Yelena no tenía ninguna oportunidad con Peter, ya que era solo una niña enamorada, pero Natasha parecía irritada de que su hermana pequeña estuviera mirando a su hombre, o al menos al hombre que le gustaba. Incapaz de contener su diversión, Melina se echó a reír. El sonido llamó la atención de todos, y todos la miraron con inquietud. Incluso Natasha, el objeto de la risa de Melina, miró fijamente a su madre confundida. ¿Qué es tan gracioso?, preguntó Natasha, con el ceño fruncido. Melina sofocó su risa. Oh, nada, dijo. Luego, con un brillo travieso en el ojo, se volvió hacia Peter. Oye, tal vez deberías ver a Natasha a continuación, antes de que se ponga celosa. Se detuvo abruptamente, aclarándose la garganta bajo el resplandor de su hija mayor. Quiero decir, antes de que se desangre. Peter se volvió para mirar a Natasha, sus ojos se ensancharon ligeramente cuando se dio cuenta de que estaba celosa. Bien, lo siento, sonriendo, guiñando un ojo en su dirección. El médico estará con usted en un momento, señorita Romanov. C-94, viudas. La fiel nave espacial de Peter se cierne sobre la base flotante de la Sala Roja, con sus motores tarareando suavemente en el frío e implacable vacío del espacio. Dentro del barco, Groot, Howard, Rocket, Teves, Lilla y Flor se prepararon para su asalto. El plan era simple pero peligroso. Ahora que las defensas habían sido destruidas, era hora de atracar con la base, romperla y eliminar cualquier resistencia. Mientras el barco se magnetizaba hacia un lado de la base flotante, un fuerte planteo reverberó a través del casco. Rocket se apresuró hacia el panel de control, sus patas moviéndose adecuadamente sobre los botones. Muy bien, amigos, es hora de hacer un agujero y hacer nuestra entrada. Su voz anunció crepitando de emoción. Un láser de alta potencia del casco del barco cobró vida, cortando un círculo perfecto en la base. Las chispas volaron, y el metal gimió mientras las puertas de amuelle se abrían, formando un puente entre su barco y la base de la Sala Roja. En el momento en que se abrió la puerta, un aluvión de balas se metió en el venatar. Los soldados de la base estaban listos, sus armas escupiendo fuego y muerte en el estrecho pasillo. El ruido era ensordecedor, el traqueteo de balas resonando en las paredes, dejando un rastro de destrucción a su paso. Durante unos segundos tensos, el único sonido fue el implacable granizo de disparos. Entonces, silencio. Los soldados se detuvieron, sus armas botaron humo, los ojos entrenados en la puerta. Se miraron el uno al otro, inseguros. ¿Se las habían arreglado para matar a sus enemigos incluso antes de poner un pie en la base? El tenso silencio se aumenta, con cada soldado manteniendo la respiración.
De repente, fuera de la oscuridad, un cohete de plasma gigante salió de la puerta, recorriendo el pasillo con un rastro de luz. Auge. Se estrelló contra la pared, explotando con un rugido ensordecedor. La explosión incineró a media docena de soldados, sus cuerpos se vaporizaron en la ardiente explosión. Los soldados restantes fueron arrojados de sus pies, aturdidos por el repentino ataque. Grodd se reveló a través del humo y los escombros, su enorme forma de madera en marcado contraste con el elegante metal de la base. Rocket en un hombro, su lanzacohetes recién hecho se arrolla sobre su hombro, mientras Howard se sentaba en el otro lado, con una pistola Tommy agarrada en sus manos emplumadas. Rocket se rió con maníaco: «Tomad eso, pequeños bastardos». Él lanzó otro cohete, enviando a más soldados luchando por cubrirse. Howard sopló su cigarro, sus ojos brillantes brillando de diversión. «Mierda», dijo, abriendo fuego con su pistola Tommy. Balas rociadas por el pasillo, rasgando a los soldados como papel. La sangre salpicó las paredes y los gritos llenaron el aire cuando caían uno por uno. Las extremidades de madera de Grodd se movieron con una precisión mortal. Agarró a los soldados cercanos, levantándolos sin esfuerzo y aplastándolos contra las paredes. Los repugnantes golpes de los cuerpos que golpean el metal repercutieron a través del pasillo, dejando un rastro de enemigos rotos e inmóviles a su paso. Detrás de ellos, Lilla, Tef y Flor se asomaron desde detrás de la puerta de aparcamiento. Lilla y Tef sostuvieron blastes, disparando desde la cubierta. «Manténganse alerta, todos», clamó Lilla, con su voz firme a pesar del caos. «Tenemos que mantener esta posición». Flour, a diferencia de los otros dos, no tenía un blaster. En su lugar, quedó lista junto al botón para cerrar la puerta. Rocket le había dado órdenes estrictas: si las cosas se iban mal, sella la puerta y reagrupa. Sus ojos escanearon brillantez en el pasillo, los oídos se estremecieron de anticipación. A medida que más y más soldados se metían en el pasillo para encontrarse con los intrusos, estalló un feroz tiroteo. Grodd rugió, su voz profunda y resonante. «Yo soy Grodd». Agarró a un soldado por el torso, levantándolo alto antes de golpearlo contra el suelo con una fuerza aplastante de huesos. El grito del soldado se interrumpió, su cuerpo cojeó y se rompió. Rocket dijo: «Boom, bebé». Él disparó otro cohete, la explosión destrozando las filas de los soldados. Las llamas lamían las paredes, y el olor a carne quemada llenaba el aire. Howard, siempre el francotirador, reconoció a los soldados con precisión. «Toma eso, sucios hijos de puta», murmuró, recargando su pistola Tommy. Los disparos fueron implacables, el bozal parpadea iluminando su rostro decidido. La pelea fue brutal y visceral. Cada movimiento fue calculado, cada ataque preciso. La tripulación trabajó en perfecta armonía, su coordinación sin problemas. La fuerza de Grodd, la potencia de fuego de Rocket, la puntería de Howard y el fuego de cobertura de Lilla y Tef crearon una combinación mortal. Los soldados nunca tuvieron una oportunidad. Uno por uno, los soldados de la Sala Roja cayeron. Sus números disminuyeron, su resistencia se debilitó. Hasta que finalmente, el último soldado cayó, su cuerpo cayó al suelo con un golpe final y resonante. El pasillo estaba lleno de muertos y moribundos, el ejército del antes formidable general Dreykov se redujo a escombros. Rocket le clonó su lanzacohete sobre la espalda, con una sonrisa satisfecha en su cara. Bueno, eso fue divertido. Howard sacudió la ceniza de su cigarro, una sonrisa jugando en su pico. ¿Alguien más siente que se acaba de enloquecer? Grodd lo miró, su cara de madera grabada de confusión. «¿Yo soy Grodd?», preguntó, no tenía ni idea de lo que eso significaba. Rocket también lo miró de forma extraña, demasiado joven para entender su humor obsceno. Lilla y Tef salieron de la cobertura, sus blastes siguen echando humo. Los ojos de Lilla brillaron de alivio. «Lo hicimos», dijo, su voz temblando con una mezcla de agotamiento y triunfo. El suelo finalmente se alejó del botón, su cuerpo se relajó. «Buen trabajo a todos. No celebraremos todavía». Rocket dijo: «Todavía tenemos que limpiar el resto de la base». Había pasado una hora desde que Grodd, Rocket, Howard, Lilla, Tef y Flor habían atravesado la base de la Sala Roja, dejando un rastro de caos y destrucción a su paso. Ahora, después de haber eliminado la última de la resistencia, navegaron por los pasillos, dirigiéndose hacia el punto de encuentro con Peter, Revan, Cosmo, Natasha, Yelena y Melina. En el momento en que la tripulación entró en la habitación, sonó la voz de Rocket. «El barco está claro», informó, su tono mezclado con una mezcla de orgullo y agotamiento. «Los matamos a todos. Realmente deberías haber estado allí para verlo». Los ojos de Melina se abrieron de preocupación. «Pero, ¿qué pasó con las chicas? ¿Están bien? No les hiciste daño, ¿verdad,
preguntó, su voz temblando. Ni siquiera tuvo la oportunidad de sorprenderse por el árbol andante o los animales parlantes. Natasha y Yelena intercambiaron miradas preocupadas, el mismo miedo grabado en sus caras. Ambos habían pasado por mucho, y la idea de que se perdieran más vidas inocentes era insoportable. Peter levantó la frente, esperando una respuesta. El cohete sacudió la cabeza. No, no somos monstruos. Acorralamos a todas las personas que no se disfrazaron de soldados en el auditorio y sellamos las puertas. Suspiros de alivio llenaron la habitación mientras Peter ascendía con aprobación. Luego se volvió hacia Groot, gesticulando hacia Yelena y Melina. Groot, ayúdame a llevarse al barco. Necesitan atención médica. Groot ascendiendo, su forma de madera crujió ligeramente. Yo soy Groot, dijo de acuerdo. Peter se volvió hacia Natasha, y sin decir una palabra, la cogió en un acarreo de princesa. Ella soltó un pequeño chirrido, con los ojos bien abiertos de conmoción. Pedro. ¿Qué? Peter irritando. Solo te llevo a que te traten. Mientras tanto, Groot se acercó a Melina y Yelena. Ambas mujeres comenzaron a protestar de inmediato. Puedo caminar por mi cuenta, insistió Melina, tratando de ponerse de pie, pero haciendo un guiño de dolor. Yelena, por otro lado, tenía más envidia que cualquier otra cosa. ¿Por qué Natasha recibe el tratamiento de princesa?, murmuró, con los ojos puestos en Peter y su hermana. Pero Groot no aceptaría un no como respuesta. Levantó suavemente pero firmemente a ambas mujeres, sobre sus hombros con facilidad. Yo soy Groot, dijo tranquilizadoramente, ignorando sus quejas. Con sus pacientes a rasta, Groot se volvió hacia Peter, esperando más instrucciones. Peter ascendió. Lidera el camino, Groot. El resto de ustedes, vigilen el auditorio. Me uniré a ti pronto. Rocket, Revan, Cosmo, Howard, Leia, Teefs y Flora sintieron de acuerdo, apresurándose a sus puestos. Peter siguió a Groot de vuelta al barco, llevando con cuidado a Natasha. El pasillo estaba tranquilo ahora, los ecos de su batalla anterior un recuerdo lejano. Al llegar al barco, Groot y Peter colocaron suavemente a las mujeres heridas en camas separadas en la bahía médica. La habitación era estéril y luminosa, un marcado contraste con la base oscura y caótica que acababan de dejar atrás. Peter puso a Natasha con cuidado, sus ojos se unen a los suyos con una mezcla de gratitud y vergüenza. Gracias, dijo en voz baja, su voz apenas por encima de un susurro. Peter irritando. En cualquier momento, respondió, dándole a su mano un presionado tranquilizador antes de girar para ver a Yelena y Melina. Groot colocó cuidadosamente a Melina y Yelena en sus camas, sus movimientos suaves a pesar de su tamaño. Yo soy Groot, dijo en voz baja, con un tono reconfortante en su voz. Mientras Peter miraba a las tres mujeres heridas, sabía que necesitaban atención médica rápidamente. Muy bien, dijo, presionando un botón en su comunicador de muñeca. Necesitamos al droide médico en la bahía médica, pronto. Momentos después, la puerta se abrió y entró un elegante droide médico plateado. Sus brazos mecánicos y sus intrincados sensores brillaban bajo las brillantes luces de la habitación. Melina, Yelena y Natasha miraron con sorpresa, ninguno de ellos había visto a un droide antes. Ni siquiera Natasha, a pesar de su tiempo anterior en el barco, se había encontrado con esta pieza de tecnología en particular. ¿Qué? Natasha comenzó, con los ojos bien abiertos. Conoce a nuestro droide médico, dijo Peter con una sonrisa. Va a cuidar de todos ustedes. El droide se turbó suavemente cuando se acercaba a Peter, quien rápidamente explicó la naturaleza de sus heridas. Yelena perdió un dedo, dijo, señalando a la joven. Es crucial que lo volvamos a adjuntar lo más rápido posible. El droide sonó en reconocimiento, rodando hacia la cama de Yelena. Tomó cuidadosamente su dedo cortado, sumergiéndolo en un pequeño recipiente de líquido de color extraño. Yelena observó con los ojos abiertos mientras el droide usaba un rayo láser para volver a colocar meticulosamente el dedo, la luz de las brillando mientras funcionaba. Natasha y Melina miraron con incredulidad, sus temores anteriores de que Yelena perdiera su dedo se disiparon para siempre. La precisión y eficiencia del droide fueron asombrosas, dejándolos a ambos atónitos. Los ojos de Yelena se llenaron de lágrimas cuando volvió a ver su dedo entero. Superada por la emoción, saltó de la cama, ignorando el dolor de su herida de bala, y abrazó firmemente al droide. Gracias, gracias, lloró antes de apresurarse hacia Peter y envolverlo con sus brazos. Muchas gracias, Pedro. Peter sonriendo calurosamente, dando palmaditas en la cabeza. No hay problema, Yelena. No podía dejarte caminar con solo 9 dedos, ¿verdad? Mientras Yelena continuaba abrazando a Peter, miró a su hermana. La cara de Natasha era una mezcla de alivio y un puchero celoso.
Al darse cuenta de esto, Yelena sonó malignamente en la dirección de Natasa, como si dijo, él es mío. ¿Qué vas a hacer al respecto? Los ojos de Natasa se convirtieron rápidamente en un brillo, ya a pesar de la fugaz idea de cortarle el dedo a Yelena de nuevo, sabía que en realidad no lo haría. Melina, observando el intercambio desde su cama, se rió suavemente, divertida por las travesuras de su hija. Peter miró entre Natasa y Yelena, desconcertado por la interacción silenciosa. Solo vio la expresión celosa de Natasa y adivinó que se sentía excluida de nuevo. Muy bien, Yelena, de vuelta a la cama, dijo suavemente, guiándola hacia atrás, tratándola como a una niña. Yelena hizo pucheros mientras hacía esto, claramente molesta, aunque no dijo nada al respecto. Luego, el droide pasó a tratar el resto de sus heridas. Quitó totalmente las balas de las piernas, limpió y vendó las heridas, y se abordó a los cortes de Natasa en las muñecas y los tobillos. Su cuidado preciso y eficiente dejó a las tres mujeres mucho mejor de lo que habían sido momentos antes. Una vez que se completaron los tratamientos, Peter se paró en la puerta, una presencia imponente. Todos necesitan quedarse aquí y descansar, ordenó, con su tono firme al notar su renuencia. Sin argumentos. Cuando se abrió la boca para protestar, la voz de Peter se volvió gentil pero decidida. Tienes que curarte. Vamos a encargarnos del resto. Al ver que no ganarían este argumento, las mujeres finalmente asintieron con la cabeza. Peter les dio una sonrisa tranquilizadora antes de salir de la bahía médica. Grodd lo siguió de cerca. Mientras caminaban por el pasillo, dirigiéndose hacia el auditorio donde esperaban los estudiantes y las viudas negras, Peter se puso la máscara. La batalla había terminado, pero todavía tenía algunas cosas con las que lidiar. Peter y Grodd caminaron con pasos decididos por los pasillos de la sala roja, el auditorio justo delante. Revan, Cosmo, Rocket, Howard, Leia, Teps y Flor esperaban su llegada justo antes. Las pesadas puertas del auditorio se abrieron, y Peter entró, su equipo flanqueándolo. La habitación estaba llena de los residentes de la sala roja. Las mujeres de todas las edades se pararon o se sentaron, las mayores fueron claramente viudas negras experimentadas, sus expresiones endurecidas traicionaron años de entrenamiento y combate. Las chicas más jóvenes, probablemente estudiantes destinadas a convertirse en la próxima generación de viudas negras, miraron a Peter con una mezcla de curiosidad y miedo. Algunos hombres, presumiblemente de carácter personal, estaban dispersos entre ellos, su presencia casi insignificante en comparación con el mar de rostros femeninos. Cada ojo de la habitación estaba entrenado en Peter y su equipo. Algunas miradas eran cautelosas, otras sorprendidas por su apariencia, y muchas estaban en blanco, ocultando cualquier indicio de emoción. Peter subió al pequeño escenario en la parte delantera de la habitación, sus movimientos deliberados y confiados. Se detuvo por un momento, escaneando a la multitud, asumiendo la diversa mezcla de expresiones y emociones, o la falta de ellas. Se aclaró la garganta, con la voz firme y tranquila. Hola a todos. Mi nombre es Star-Lord, comenzó, su tono llevando una mezcla de autoridad y empatía. Sé que este es un momento difícil y confuso para muchos de ustedes. Pero quiero que sepas que estamos aquí para ayudar. Antes de que Peter pudiera continuar, de repente, una anciana y de aspecto distinguido se puso a la vanguardia de la multitud, su presencia llamó la atención. Tenía una cara severa grabada con líneas de dificultades y sabiduría, sus ojos afilados y fríos. La forma en que se llevaba hablaba de autoridad y experiencia. Ayuda, se regaló, su voz goteando de desdén. Vienes aquí y no traes nada más que la muerte, pero dices que quieres ayudar. Su fuerte acento ruso le dio a sus palabras un toque mordaz. Ella escupió en el suelo en la dirección de Peter, su desprecio fue claro. Peter levantó una ceja, inmutándose por su hostilidad. ¿Y quién podría ser tú? La mujer se enderezó, con los ojos estrechos. Soy la directora de la Academia Red Room, declaró, con su voz resonando con orgullo y desafío. Creo que la verdadera pregunta es, ¿quién eres tú? C95, meditación. Ayuda, se burló, su voz goteaba de desprecio y un fuerte acento ruso. Vienes aquí y no traes nada más que la muerte, pero dices que quieres ayudar. Ella escupió en el suelo en la dirección de Peter, su desprecio fue claro. Peter levantó una ceja, inmutándose por su hostilidad. ¿Y quién podría ser tú? La mujer se enderezó, con los ojos estrechos. Soy la directora de la Academia de la Sala Roja, declaró con orgullo, su voz resonando con el desafío. Creo que la verdadera pregunta es, ¿quién eres? Peter sintió un ambiente oscuro que emanaba de ella, como si tuviera el potencial de ser una poderosa Sith si no hubiera nacido en la Tierra. Echó un vistazo a Revan, que estaba cerca, e intercambió una mirada consciente. Decidiendo manejarla discretamente, Peter se volvió a la multitud, ignorándola por completo.
Estamos aquí porque el general Dreykov se metió de las personas equivocadas, nosotros. Vinimos a ayudar a un amigo a escapar de su control y a desmantelar sus operaciones. Ahora que se ha ido, queremos ofrecerles a todos una opción. La directora se burló, preparándose para interrumpir de nuevo, pero los ojos de Peter se aguantaron. Con un gesto sutil, usamos la fuerza para empujarla de nuevo a su asiento. La presión sobre sus viejos huesos la obligó a sentarse, su desafío momentáneamente sometido. Peter continuó, dirigiéndose a la multitud. Ahora estás libre. Libre para vivir tus vidas como mejor te parece. No tenemos intención de usarte como lo hizo Dreykov. La academia está cerrada, y puedes elegir tus propios caminos de aquí en adelante. Un murmullo se extiende por la habitación, una mezcla de incredulidad, esperanza y confusión. Una de las chicas más jóvenes levantó la mano vacilantemente. ¿Qué pasó con el general y los soldados? Peter la miró, su expresión se ablandó. Dreykov está muerto. Todos en esta sala son todo lo que queda de la Academia de la Sala Roja. Las reacciones fueron mixtas. Algunas caras mostraban alivio e incluso felicidad, mientras que otras estaban llenas de miedo e incertidumbre. El peso de su nueva libertad era a la vez estimulante y aterradora. Ahora, sé que dije que eres libre, comenzó Peter, con la voz firme, y tú lo eres. Pero todavía no te dejaré ir. La habitación estalló en una cacofonía de murmullos y susurros confusos. Ni siquiera la directora pudo contenerse. Mira, es un mentiroso como el resto de ellos, ella gritó, su voz cortando el ruido. Os lo he dicho innumerables veces, chicas, no puedes. Los ojos de Peter se estrecharon, y él aumentó la gravedad de su cuerpo usando la fuerza una vez más. La directora jadeó, el peso hizo que su asiento gimiera junto a su cuerpo. Te agradecería que me dejaras terminar de hablar antes de sacar conclusiones precipitadas, dijo Peter con calma. Él soltó la presión, dándole un momento para recuperar el aliento. Volviendo a la multitud, Peter continuó. La razón por la que no los dejo ir de inmediato es porque a cada uno de ustedes se le ha lavado el cerebro hasta cierto punto. Todavía no me siento bien al dejarte salir al mundo. En primer lugar, tenemos que ayudarte a eliminar el lavado de cerebro. La directora chisporroteó, con la cara roja de ira. No hay lavado de cerebro, ella gritó. Esto es absurdo. La multitud parecía estar de su lado, murmurando de acuerdo, muchos de ellos inconscientes del control que la Sala Roja les había quitado. Al ver su negación, Peter metió la mano en su bolsillo y sacó un trozo de papel. La multitud se quedó en silencio, con los ojos fijos en él, preocupada de que pudiera sacar un arma. Esto, dijo Peter, sosteniendo el papel, es una de las pocas cosas que encontré mientras leía los sistemas de la Sala Roja. Presta mucha atención. Le entregó el papel a Cosmo. Cosmo, por favor, lee esto en voz alta. Cosmo avanzando y comenzó a leer las palabras aparentemente aleatorias en ruso. Como ella lo hizo, todas las mujeres mayores, además de la directora, e incluso algunos de los estudiantes adolescentes, cayeron en trance. Los estudiantes más jóvenes, los únicos que no se vieron afectados, comenzaron a entrar en pánico, con los ojos bien abiertos de miedo y realización. Peter vio cómo se desarrollaba la escena, su expresión una mezcla de determinación y empatía. Esto es lo que Dreykov te hizo, dijo en voz baja. Él te controló, manipuló tus mentes. Pero vamos a arreglar esto. La directora apretó los puños, mirando a Peter con puro odio. Estaba deshaciendo todo por lo que ella había trabajado, exponiendo las siniestras profundidades del control de la Sala Roja. Peter sabía que tenía que hacer un punto innegable a la multitud, así que sacó su bloque de datos, el dispositivo reluciendo bajo las luces del auditorio. La habitación se puso tensa mientras sostenía el panel de datos. Vamos a conseguir algunas pruebas para cuando se despierten, ¿de acuerdo? Dijo, grabando a la multitud antes que él. Viudas negras, quiero que bailen para mí. Él ordenó. Al instante, las mujeres comenzaron a moverse, sus cuerpos balanceándose torpemente a un ritmo invisible. Los estudiantes más jóvenes comenzaron a reírse a la vista, su diversión rompiendo la atmósfera tensa. Mientras tanto, Peter continuó dando órdenes tontas, haciendo que las mujeres afectadas saltaran con un pie, giraran en círculos e incluso ladraran como perros. La risa de los estudiantes no afectados se hizo más fuerte, llenando la habitación con una extraña sensación de ligereza en medio de la seria revelación. Satisfecho con la demostración, Peter dejó de grabar y apoyó la cabeza en Cosmo. Lee la siguiente línea, por favor. Cosmo leyó las palabras e inmediatamente, las mujeres se sacaron de su trance. Miraron a su alrededor, la confusión y la incredulidad claras en sus rostros. Esto es imposible, murmuró uno, haciéndose eco de los pensamientos de muchos. No hay manera de que nos hayan lavado el cerebro.
Los estudiantes más jóvenes vieron en un silencio divertido, ansiosos por ver el siguiente movimiento de Peter. Colocó el bloque de datos en el suelo y lo activó, proyectando un holograma de la grabación para que todos lo vieran. Mientras se reproducía el video, la habitación se quedó en silencio, la risa fue reemplazada por una creciente comprensión de la horrible verdad. Las mujeres que habían dudado de su lavado de cerebro se aguantaron, sus ojos se abrieron de shock mientras se veían realizando las acciones ridículas. La realidad de su situación se estaba hundiendo, mucho más grave de lo que nunca habían imaginado. Cuando terminó el holograma, todos los ojos se volvieron hacia la directora. En el video, ella no se había unido al baile, de pie y mirando junto a los niños no afectados. Al instante, su papel en su lavado de cerebro se puso al descubierto para que todos lo vieran. Como jefa de la academia, estaba claro que había estado profundamente involucrada en esta siniestra práctica. Aunque Dreykov había orquestado el plan más grande, su muerte dejó a la directora como la única persona a la que podía responsabilizar. Peter respiró hondo y se dirigía a la multitud una vez más. Entiendo que esto es mucho para tener en cuenta. Y aunque no puedo arreglar tu lavado de cerebro yo mismo, puedo darte las herramientas para recuperar el control de tus vidas. Un estudiante, adolescente con su entusiasmo claro en sus ojos, levantó la mano. ¿Pero cómo? Peter le irrita. Te enseñaré meditación. Reveló, recibiendo extrañas miradas de incredulidad de toda la habitación. Puede sonar extraño, pero funciona. Otra viuda negra, a la que vinimos aquí a ayudar, me miró de la misma manera cuando le enseñé por primera vez. Pero ha hecho un buen progreso para tenerse bajo control. La habitación estaba llena de miradas escépticas, pero Peter no se asustó. Pruébalo. ¿Qué tienes que perder? Durante la siguiente hora, Peter los guió a través de las mismas técnicas de meditación que había enseñado a Natasha. La habitación se llenó lentamente de una sensación de calma mientras las mujeres y las niñas seguían sus instrucciones. El escepticismo inicial comenzó a desvanecerse cuando sintieron que los comienzos del control regresaron a sus mentes. Mientras Pedro se movía entre ellos, ofreciendo orientación y aliento, la directora se quedó a un lado, su mirada de enojo nunca dejó a Peter ni por un momento. Intentó irse un par de veces, pero el equipo de Peter la observó de cerca, en particular a Revan, cuya presencia fantasmal parecía ser la que más le inquietó. Cuando Peter terminó la sesión, se dirigió al grupo. Puedes volver a tus habitaciones ahora. Hemos cambiado las cerraduras y los códigos de la base, por lo que está oficialmente bajo nuestro control. No podrás entrar en ninguna área restringida, solo en las mundanas como la cafetería, los dormitorios, las aulas, etc. Las mujeres y las niñas comenzaron a presentar emoción y esperanza en sus expresiones mientras discutían con entusiasmo sus planes para continuar meditando y recuperando el control sobre sí mismas. Peter los observó con una sensación de logro, sabiendo que estaban en el camino hacia la libertad. Cuando el último de la multitud se movía hacia la salida, Peter se dio cuenta de que la directora trataba de mezclarse y escabullirse. «Espera un segundo», clamó, con su voz firme. La directora se congeló, su plan de escapar se frustró. La habitación se quedó en silencio cuando todos se volvieron para ver qué pasaría después. Peter hizo un gesto para que la directora lo siguiera. «Necesito tener una conversación contigo», dijo, su tono casual pero autorizado. La directora entrecerró los ojos, claramente cautelosa y poco desconfiada. Peter, sintiendo su vacilación, suavizó su enfoque. «Escucha, entiendo tu posición. Has estado dirigiendo este lugar durante mucho tiempo, y no puedo imaginar que sea fácil. Pero creo que podemos ayudarnos mutuamente». Sus ojos parpadeaban de interés por la mención de la ayuda. ¿Ayudarnos unos a otros? ¿Cómo? Peter le dio una sonrisa tranquilizadora. ¿Por qué no tenemos una charla privada? Tengo una oferta para ti, algo que podría ser beneficioso para los dos. La directora, intrigada por la perspectiva, avanzaba lentamente. Muy bien. Ella estuvo de acuerdo, su mente corriendo con aviones, formulando aviones para recuperar lo que creía que era legítimamente suyo. Después de todo, con el general muerto, se veía a sí misma como la nueva líder de la Sala Roja, y no podía dejar que algún grupo de monstruos entrara y le quitara eso, ¿verdad? Peter la llevó a través de la base a un área aislada, lejos de los ojos y los oídos indiscretos. Su equipo no lo siguió, les había ordenado que comenzaran a saquear el lugar, dándoles acceso a todas las puertas. Cuando llegaron al lugar aislado, que resultó ser la antigua oficina de Dreykov, la directora miró a su alrededor, todavía cautelosa pero menos cautelosa. ¿Qué es esta oferta de la que hablas? Antes de que ella pudiera reaccionar, la mano de Peter se movió rápidamente hacia su cinturón. Dibujó su sable de luz, encendiendo su hoja negra con un zumbido amenazante. La directora apenas tuvo tiempo de registrar lo que estaba sucediendo.
antes de que la hoja le perforara la espalda, cortándola con una precisión letal. Sus ojos se abrieron de par en Sock, un jadeo ahogado escapando de sus labios mientras se arrugaba hasta el suelo, el humo se balanceaba desde el agujero chisporroteante de su pecho. Peter desactivó el sable de luz, la hoja negra desapareció tan rápido como parecía. Lo siento, director, pero no tengo ganas de lidiar con los tipos Sith. Además, ya has vivido una larga vida, ¿verdad? C-96, botín. La noche fue inquietantemente tranquila, ya que los ecos de los acontecimientos del día pasado todavía estaban en el aire. Melina se sentó en la enfermería, con los ojos a la deriva sobre sus hijas, Natasha y Yelena, que estaban profundamente dormidas en sus camas de hospital. Melina suspiró, sintiendo una mezcla de alivio e inquietud. Sabía que debía estar descansando, pero el sueño se le eludió. El peso de los secretos que llevaba presionaba mucho en su mente. Con una última mirada a sus hijas, se resbaló silenciosamente de la habitación, teniendo cuidado de no despertarlas. Los pasillos de la base de la sala roja estaban oscuros y desiertos, un contraste inquietante con el caos que se había desarrollado antes. Melina se movió con un propósito, sus pasos en silencio mientras se dirige a una puerta de laboratorio sellada. Ella cogió el teclado, sus dedos temblando ligeramente mientras introducía su antiguo código. Un fuerte pitido resonó en el pasillo, señalando su fracaso. Melina frunció el ceño, dándose cuenta de que Peter y su equipo ya deben haber cambiado las cerraduras. Sin embargo, no estaba lista para darse cuenta por vencida. Examinando de cerca el teclado, se preparó para desmontarlo y forzar su camino hacia adentro. Justo cuando estaba a punto de abrir el panel, un sonido suave detrás de ella la hizo congelar. El sonido de alguien que se aclara la garganta. El corazón de Melina se aceleró mientras daba vueltas, sus ojos se abrieron de sorpresa. Peter Quill se apoyó casualmente en la pared, con una sonrisa amistosa en su cara. ¿No podías dormir?, preguntó, su tono ligero pero sondeando. Melina forzó una sonrisa, con la esperanza de enmascarar su nerviosismo. Sí, me cuesta dormir estos días, respondió, tratando de mantener su voz firme. Peter se mostró con simpatía. Lo entiendo. Deberías hablar con el droide médico de la enfermería sobre eso. Podría ser capaz de ayudar. Ella ascendió, todavía fingiendo calma. Sí, lo preguntaré mañana. No quiero despertar a Natasha y Yelena. Ella se detuvo, mirando el oscuro pasillo detrás de él. Intentaré dormir un poco antes de que salga el sol. Melina comenzó a alejarse, su mente se aceleró con pensamientos sobre cómo salvar la situación. Pero antes de que pudiera dar más de unos pocos pasos, la voz de Peter la detuvo. Entonces, ¿es ese el laboratorio donde tú y Dreykov han estado investigando el polvo rojo que le robaste a Hydra?, preguntó, su tono casual, pero el peso de sus palabras es pesado. Melina hizo una pausa, con el corazón latiendo en el pecho. Se giró lentamente, dándose cuenta de que la habían atrapado. La máscara amistosa que había usado se escapó, reemplazada por una mezcla de aprehensión y resignación. La verdad estaba fuera, y no había más escondido. Melina respiró hondo, acercándose. ¿Cómo sabes de eso?, preguntó, su voz apenas ocultaba su tensión. Peter se apoyó casualmente en la pared, sus ojos nunca salían de los suyos. Revisé los archivos y datos de la base antes de acostarme, respondió. Me sorprendió bastante descubrir que eres un científico y que tu familia improvisada robó la clave para desbloquear el libre albedrío, el polvo rojo, de Hydra. Se detuvo, dándole una mirada sincera. Tengo que felicitarte y darte las gracias por lo que has hecho. Hydra definitivamente se habría apoderado del mundo a estas alturas si no lo hubieras hecho. Hydra, una organización nefasta, tenía como objetivo lograr la dominación mundial a través de medios subversivos y tácticas despiadadas. Originado durante la Segunda Guerra Mundial, había continuado sus operaciones en las sombras, a menudo disfrazándose bajo diferentes nombres y organizaciones para ocultar sus verdaderas intenciones. Melina sacudió la cabeza, con la cara grabada de confusión. No, no se lo robamos a Hydra. Lo robamos de S.H.I.E.L.D. Peter sacudió la cabeza, con una sonrisa irónica jugando en sus labios. Hydra, S.H.I.E.L.D., son los mismos en estos días. Los ojos de Melina se abrieron de shock, el peso de sus palabras se hundió. La revelación fue discordante, confundiéndola aún más. Peter tampoco solo estaba usando el conocimiento de su otra vida. No, se las arregló para encontrar archivos en el ordenador de la oficina de Dreykov para hacer una copia de seguridad de estas afirmaciones. De hecho, creía que Dreykov también podría ser miembro de Hydra, así como de qué otra manera tendrían tantos documentos de Hydra y S.H.I.E.L.D. Pero esto significaría que el robo del polvo rojo hace más de 5 años fue en realidad un crimen de Hydra para Hydra, y simplemente estaba tratando de usurpar la investigación de sus colegas. Una cosa muy Hydra que hacer.
Peter pensó mientras estudiaba la cara de Melina, su curiosidad despertó. ¿Por qué estabas tratando de entrar en esa habitación? ¿Esperabas salvar tu investigación? Al instante, Melina negó con la cabeza. No, solo estaba tratando de destruirlo todo antes de que tú o alguien más lo encontrará, declaró con firmeza. Como dijiste, quien quiera que tenga el polvo rojo podría fácilmente apoderarse del mundo. Hay que destruirlo. Peter pudo sentir su sinceridad a través de la fuerza. Ella no estaba mintiendo, su preocupación era genuina. Parecía preocupada de que él o un miembro de su equipo pudiera sentirse tentado y usarlo, o tal vez tratar de venderlo al mejor postor. Una sonrisa se extiende por la cara de Peter. Bueno, es bueno escuchar eso porque ya destruí todos los datos de investigación, documentos y muestras de prueba. Los ojos de Melina se abrieron de shock, la incredulidad se grabó a través de sus rasgos. Ella no había esperado que él llegara a todo antes que ella. Muéstralo, exigió, con su voz llena de escepticismo. Peter se acercó al teclado e introdujo el nuevo código. La puerta se abrió a su lado con un fuerte silbido. Él dio un paso atrás, permitiéndole que lo viera por sí misma. Peter se dirigió hacia la puerta abierta. Compruébalo por ti mismo, dijo, haciendo que Melina entrara en el laboratorio. Preguntándose si esto era una trampa, la determinación de Melina se endureció. Ella pasó por delante de Peter y entró en el laboratorio, decidida a ver la verdad por sí misma. Peter lo siguió a un ritmo más retenido. Lo que encontré dentro fue impactante, por decirlo menos. El laboratorio fue un completo desastre. Los ordenadores estaban fritos, sus datos desaparecieron hace mucho tiempo. Los papeles y documentos que una vez abarrotaban la habitación ahora no eran más que ceniza en un pequeño pozo de fuego en el centro. Los estuches refrigerados que tenían viales de polvo rojo estaban completamente vacíos. Ella se volvió hacia Peter, sin estar segura de si todo esto era solo para mostrar o si realmente lo había destruido todo. ¿De verdad se ha ido?, preguntó, su voz llena de esperanza. Peter ascendió. Sí, se ha ido. No me gusta el polvo rojo. No soy un supervillano para controlar el mundo. Eso me parece mucho trabajo. Melina mostró sus palabras por un momento, luego asintió. Ella se acercó a él, sorprendiendo a Peter envolviéndolo en sus brazos y besándolo en la mejilla. Gracias, susurró. Peter irritando. No hay problema. Aunque deberías tener cuidado con los abrazos y los besos, tu hija podría ponerse celosa. Melina se rió mientras daba un paso atrás. ¿Cuál? Ella pensó mientras decía, no querríamos eso, ¿verdad? Con eso, Peter le dijo, deberías dormir un poco antes de que salga el sol. Estás herido y necesitas descansar. Melina ascendió, agradeciendo de nuevo a Peter por todo lo que había hecho. Se fue, dejando a Peter atrás en el laboratorio saqueado. Cuando desapareció por el pasillo, la figura fantasmal de Revan apareció junto a Peter. Sin decir una palabra, Revan metió la mano en el bolsillo de Peter y sacó una unidad de memoria que había estado llevando. Has mejorado mucho mintiendo, mi aprendiz, dijo, con un toque de diversión en su voz. Al quitarle, Peter lo sostuvo entre los dedos y usamos Force Lightning para freírlo. No estaba mintiendo, respondió con firmeza. Revan levantó una ceja. Entonces, ¿por qué mantener el coche hasta ahora? Peter se encogió de hombros, con una sonrisa melancólica pero pervertida en su cara. ¿No puede un hombre soñar con una utopía de mujeres hermosas, dispuestas a hacer lo que me plazca? Al menos, por un tiempo. Revan miró a Peter, su expresión lo decía todo. A veces, me pregunto si hay algo malo en ti. Los días pasan. Peter se paró en la cubierta de la ahora silenciosa y todavía base de la sala roja, su mente corriendo a través de los acontecimientos de los últimos días. Habían sido unos días agotadores, pero finalmente era hora de regresar a Estados Unidos y, por supuesto, no dejaría atrás esta nueva base flotante. Caminando por los pasillos de la base, sus pasos resuenan contra los pisos metálicos. Cada paso lo acercaba al centro de mando, donde controlaba la enorme fortaleza, llevándola a casa. Peter entró en el centro de mando, donde se podía ver a Rocket en los controles, con sus pequeñas manos moviéndose ágilmente sobre la consola, inspeccionando los diversos sistemas, asegurándose de que todo funcionaba correctamente. Muy bien, Rocket, dijo Peter, llamando su atención. Vamos a llevar a este bebé de vuelta a Estados Unidos. ¿Cómo se ve? Rocket levantó la vista, con una sonrisa en la cara. Pedazo de pastel. He desactivado todos los sistemas de seguimiento y estamos fuera de la red. Esta base es oficialmente nuestra ahora. Peter asiduo, satisfecho. Bien. Vamos a movernos entonces. La base tarareó a la vida cuando Rocket activó los motores.
Lentamente, la enorme estructura comenzó a moverse, dirigiéndose hacia el oeste. Peter observó cómo las nubes se movían junto a ellos, una sensación de logro lo llenó. Lo habían hecho. Habían tomado el control de la sala roja y ahora la estaban trayendo de vuelta como un botón de guerra. Durante los días siguientes, Peter dividió su tiempo entre varias tareas. Hizo visitas regulares a Natasha y a su familia, asegurándose de que se estaban acomodando y recuperando de su terrible experiencia. Natasha, en particular, parecía apreciar su presencia, y sus conversaciones a menudo se desplazaban hacia temas más ligeros y personales. ¿Cómo te va? Peter preguntó una noche, encontrando a Natasha en la pequeña habitación que había reclamado como suya. Natasha miró hacia arriba del libro que estaba leyendo, con una tenue sonrisa en sus labios. Mejor, gracias a ti. Es extraño ser libre sin que nadie te diga qué hacer. Pero en el buen sentido, ¿sabes? Peter ascendiendo, comprensivo. Te acostumbrarás. Sé que lo he hecho. También pasó horas con las viudas negras, tanto nuevas como antiguas, guiándolas a través de técnicas de meditación para ayudarlas a liberarse del lavado de cerebro que les infligió la sala roja. El progreso fue lento, pero Peter pudo ver la determinación en sus ojos. Querían su libertad, y él estaba más que dispuesto a ayudarles a lograrla. Durante una de estas sesiones, notó a una joven viuda negra luchando con su meditación. Se acercó a ella, con su voz suave. Oye, lo estás haciendo muy bien. Solo sigues centrándote en tu respiración. Puedes hacer esto. Ella lo miró, una mezcla de frustración y esperanza en sus ojos. Es difícil. No sé si puedo. Puedes, dijo Peter con firmeza. Creo en ti. Solo sigue intentándolo. Entre estas tareas, Peter y su equipo también aprovecharon la oportunidad para saquear la base. Encontraron trasteros llenos de dinero, armas y otro equipo valioso. Sin embargo, en comparación con los tesoros que habían recogido del laboratorio del Alto Evolucionario, estos artículos parecían mundanos y poco notables. La tecnología de la Tierra estaba muy por detrás del resto de la galaxia, y Peter sabía que tenían poco uso para ella. Déjalo, le dijo a Howard un día mientras estaban de pie frente a un trastero lleno de armas. No necesitamos nada de esto. Además, necesitas una actualización de tu pistola Tommy, no más armas como esta. Howard se encogió de hombros. Lo suficientemente justo. Asegurémonos de cerrar todo lo peligroso. Y cuando descubrió dónde Dreykov guardaba todo el dinero, Peter tampoco estaba muy emocionado. Todo está en rublos. No es exactamente útil para nosotros. Incluso los dólares tampoco valen mucho para nosotros. Lamentablemente, la Tierra no tendrá ningún crédito para que saqueemos. A medida que pasaban los días, la base se abrió camino lentamente a través de Europa y sobre el Océano Atlántico. El viaje fue sin incidentes, y la tripulación comenzó a relajarse, sabiendo que ya casi estaban en casa. Y finalmente, cuando la costa de Estados Unidos salió a la vista, Peter sintió una oleada de alivio. Habían vuelto. C-97, reunión. Peter Kill entrecerró los ojos ante el brillante sol de California, el desierto se extendió sin cesar ante él. Las cuchillas del helicóptero sobre su cabeza se detuvieron, levantando polvo alrededor de sus botas mientras se alejaba del avión. Sus pensamientos se centraron en su misión cuando se dirigió a la ciudad, decidió encontrar a Peggy Carter, a quien necesitaba para ayudar a instalar a las viudas negras en sus nuevas vidas. Estacionar la base flotante en el cielo sobre el desierto había sido una precaución necesaria. Después de todo, una base flotante gigante no era exactamente una vista normal aquí en la Tierra, y no quería llamar la atención innecesaria. Cuando se acercaba a la ciudad, Peter navegó por las calles con facilidad, dirigiéndose directamente al pequeño restaurante donde él y Natasha habían conocido a Peggy por última vez. Sabía que Peggy lo estaría buscando, y esto parecía la forma más sencilla de llamar su atención. Debería haber conseguido su número de teléfono cuando tuve la oportunidad, pensó, ya que eso lo habría hecho mucho más fácil. Al sentarse en una mesa junto a la ventana, Peter pidió una hamburguesa y un vaso de coca, con los ojos escaneando la calle afuera. Por suerte, no tuvo que esperar mucho. Mientras su comida se entregaba a la mesa, un convoy de SUV negro se detuvo fuera del restaurante. Peter observó con una mezcla de diversión y anticipación cómo surgió un grupo de agentes negros, seguido de Peggy Carter, Nick Fury y Phil Coulson. Los ojos de Peggy encontraron a Peter a través de la ventana, y ella dio un breve gesto a Fury y Coulson antes de entrar en el restaurante. Se movió con la confianza de alguien que sabía que tenía el control, y Peter no pudo evitar sonreír a la vista. Peter saludó mientras se deslizaba en el asiento frente a él. Peggy, respondió Peter, inclinándose casualmente hacia atrás. Encantado de verte de nuevo. Esperaba que aparecieras.
Peter se instaló en su asiento, la tensión se alivió ligeramente cuando Peggy tomó su lugar frente a él. Fury y Coulson se quedaron a unos metros de distancia, claramente inseguros de si deberían unirse a la conversación o no. Peter lo saludó con una sonrisa. Vamos, chicos. No hay necesidad de ser tímido. No eras tímido cuando me seguía de ese McDonald's, así que ¿por qué empezar ahora? Solo toma asiento. Peggy miró a Fury y Coulson, asintiendo. Se sentaron en la mesa, Fury estudiando a Peter con intensa curiosidad. Peter, me gustaría que conocieras a dos de mis agentes más confiables, Nick Fury y Phil Coulson, dijo Peggy, con una voz con un tono de respeto. Caballeros, este es Peter Quill. Encantado de conocerte, dijo Peter, asintiendo con la cabeza a los dos hombres. Del mismo modo, respondió Coulson, extendiendo una mano. Fury simplemente avanzando, su mirada intensa mientras veía a Peter. He oído hablar mucho de ti. Peggy se inclinó hacia adelante, su expresión cambió a preocupación. ¿Cómo fue tu negocio con las viudas negras? ¿Está Natasha a salvo? Peter ascendió, su comportamiento serio. Se ha atendido. Natasha está perfectamente bien, al igual que su madre y su hermana. Fury corto, su voz aguda. ¿Qué quieres decir con «ha sido atendido»? Porque por lo que podemos decir, el gobierno ruso se está volviendo loco ahora mismo. Parece que están luchando por buscar algo, pero parece que no pueden encontrar. Coulson añadió, su sondeo de tono. No sabrías nada de eso, ¿verdad? Peter irritante, disfrutando de las miradas de curiosidad en sus caras. Tal vez no. Peggy suspiró, reconociendo que Peter no divulgara información sin algún incentivo. Ella metió la mano en su abrigo y sacó un archivo con letras rojas en negrita que decía Top Secret. Ella lo puso sobre la mesa. Estoy dispuesto a intercambiar la información sobre Carol Danvers y su participación en el proyecto Pegasus que querías por información sobre lo que hiciste en Rusia y por qué los rusos están actualmente en un frenesí. Peter pensó por un momento antes de encogerse de hombros. Sí. Agarró el archivo antes de que pudiera protestar. Al revisar el archivo para asegurarse de que no estaba demasiado redactado, Peter se movió y lo volvió a colocar sobre la mesa. El general Dreykov está muerto, y la Sala Roja ya no existe. Lo único que queda de la Sala Roja son las viudas negras, que ahora están bajo mi protección. Actualmente están en tratamiento para el lavado de cerebro y deben recuperar el control total de sí mismos pronto. Conmocionada, Peggy y sus agentes miraron fijamente a Peter con los ojos bien abiertos. Peggy murmuró, ¿mataste al general Dreykov y tomaste posesión de todas las viudas negras? Peter ascendió. Incluso envié un mensaje a las viudas activas, llamándolas de vuelta a la Sala Roja. Deberían estar llegando durante la próxima semana más o menos. La habitación se quedó en silencio cuando la gravedad de las acciones de Peter se hundió. Peggy intercambió una mirada con Fury y Coulson, que parecían igualmente aturdidos. Realmente lo hiciste, dijo Peggy finalmente, su voz apenas por encima de un susurro. Peter se inclinó hacia atrás, con una sonrisa segura en su cara. Sí, lo hice. Y ahora es el momento de darles la oportunidad de tener una vida normal. Peggy se inclinó hacia adelante, sus ojos se estrecharon ligeramente. ¿Las viudas negras quieren una vida normal? Peter se encogió de hombros, con una sonrisa casual en su cara. No lo he preguntado, pero ciertamente quieren control sobre sí mismos. Han estado trabajando duro para romper el lavado de cerebro que les hizo la Sala Roja. Peggy ascendió con la cabeza. ¿Crees que alguno de ellos estaría interesado en unirse a S.H.I.E.L.D.? La sonrisa de Peter se ensanchó. Esto era exactamente lo que él esperaba que ella dijera. Tal vez no. Pero estaré dispuesto a organizar una reunión entre tú y las viudas adultas, donde puedas darles un discurso de reclutamiento. Pero, a cambio, necesito un favor. Peggy levantó una ceja, intrigada. ¿Qué tipo de favor? Peter se encogió de nuevo. Nada demasiado difícil. Solo necesito que ayudes a las viudas negras, jóvenes y mayores, a documentos obtener de identificación y la ciudadanía estadounidense. Sospechoso, Coulson preguntó, ¿por qué la ciudadanía estadounidense? ¿No pueden vivir en Rusia? Peter respondió rápidamente. Fue Rusia la que los puso en la Sala Roja en primer lugar. Creo que un nuevo comienzo les hará bien, especialmente a las chicas más jóvenes que aún no se han convertido en viudas negras de pleno derecho. Pueden ser adoptados en familias agradables, ir a la escuela, hacer amigos y vivir vidas felices. Quiero darles esa oportunidad. Peggy apareció esto y luego preguntó, ¿y los mayores? ¿También quieren vivir una vida feliz y pacífica? Peter simplemente se encogió de hombros. No lo sé.
pero si no lo hacen, siempre pueden unirse a SHIELD. Después de todo, te estoy dando la oportunidad perfecta de reclutarlos. Peggy lo pensó por un momento, luego asintió con la cabeza. Puedo obtener documentos, la ciudadanía y todos los necesarios, siempre y cuando se me dé la oportunidad de hablar con ellos y dar mi propuesta de antemano. Peter se mostró de acuerdo. Trato. Pronto organizaré una reunión. Dijo, su voz bajó ligeramente. Y después de la reunión con las viudas negras, te mostraré algunas cosas que encontré en la sala roja que probablemente necesites saber. Peggy levantó una ceja, su curiosidad es evidente. ¿Y no vas a cobrar nada esta vez? Peter irritante, con un brillo travieso en sus ojos. Bueno, ahora que lo mencionas, deberías deberme un favor por mi amable gesto, ¿verdad? Aunque tal vez deberían ser algunos favores, ya que lo que tengo que mostrarte es bastante grande. El interés despertó. Peggy preguntó, si es tan grande, ¿no puedes decírmelo ahora? La sonrisa de Peter se ensanchó. Es una sorpresa. Peggy gruñó con una leve frustración. Odio las sorpresas. Peter se rió, inclinándose hacia atrás en su asiento. Confía en mí, Peggy. Este valdrá la pena la espera. La habitación cayó en un cómodo silencio mientras cada uno consideraba el peso de su conversación. Peter sabía que la información que tenía podía cambiar muchas cosas para ella, pero también sabía que mantener algunas cartas cerca de su pecho siempre era una medida inteligente. Especialmente cuando no sabía quién podría estar escuchando esta conversación en este momento. Fuera. En el asiento trasero de uno de los SUV negros, una pareja de ancianos se sentó, con la cara apretada cerca de la ventana mientras observaban la conversación de Peter y Peggy desde lejos. Jason y Anquill, los abuelos de Peter, miraron ansiosamente, sus expresiones eran una mezcla de esperanza e incertidumbre. Dentro del coche, Jason le susurró a Anne, ¿crees que realmente es él? ¿Nuestro Peter? Anne entrecerró los ojos, tratando de conseguir un mejor aspecto. No lo sé, Jason. Ha pasado mucho tiempo. Desapareció hace más de 5 años. Jason ascendió, su mirada nunca dejó a Peter. Se parece a él. La forma en que se sostiene, esa sonrisa, me recuerda a nuestra hija. Anne suspiró, su mano temblando mientras alcanzaba la de Jason. Pero, ¿y si no es él? ¿Qué pasa si la directora Carter se equivoca? No sé si puedo soportar otra decepción. El peso de las palabras de Anne colgaba mucho en el aire, el que pasaría si hacía que Jason se quedara en silencio. No podía soportar la idea de que este no fuera su Peter. La incertidumbre le rolló hasta que no pudo soportarlo más. A la mierda esto, murmuró Jason, con su voz llena de determinación. Abrió la puerta y salió corriendo del coche, ignorando a la gente en el asiento delantero que lo llamó para que se detuviera. Anne, sorprendida por la arrepentida acción de su marido, lo siguió rápidamente. Jason, espérame. Ella llamó, saliendo del coche y corriendo detrás de él mientras entraba en el restaurante. Dentro, Peter levantó la vista de su conversación con Peggy cuando se abrió la puerta. Jason y Anne, con la cara enrojecida con una mezcla de emoción y ansiedad, entraron en el restaurante, con los ojos puestos en Peter. Pedro. Jason llamó, su voz temblando de esperanza. Segundos antes, Peter estaba a mitad de la conversación con Peggy cuando se inclinó hacia adelante, su tono cambió a uno de seriedad. Peter, en realidad necesitaba hablar contigo sobre algo importante. Pero antes de que pudiera continuar, se abrió la entrada al restaurante. Los ojos de Peter parpadearon hacia la puerta cuando un anciano entró, seguido de cerca por una mujer de edad similar. Había algo sorprendentemente familiar en ellos, pero Peter no podía encontrar el lugar de donde los conocía. Mientras la pareja se acerca a la mesa, la frente de Peter se frunció. Los ojos del hombre estaban llenos de esperanza mientras miraba a Peter, su voz temblando. ¿Peter? ¿Eres tú? Peter parpadeó, sorprendido cuando el reconocimiento lo golpeó como una ola de marea. Los recuerdos regresaron, y él murmuró, casi con incredulidad, ¿abuela? Abuelo. Los rostros de la pareja mayor se iluminaron de alegría, sus ojos rebosaban de lágrimas. Peggy vio cómo se desarrollaba la escena con una pequeña sonrisa satisfecha, sabiendo que este era el asunto importante que había querido abordar. Jason Kill extendiendo la mano, temblando con la mano. Eres tú, ¿verdad, Peter? Peter se puso de pie, sintiendo una mezcla de conmoción y emoción abrumadora. Sí, soy yo, dijo, su voz se ahogó de emoción. Anquill se adelantó, envolviendo sus brazos alrededor de Peter con un fuerte abrazo. Te hemos echado mucho de menos, susurró, con lágrimas corriendo por su cara. Peter la abrazó de espalda, con los ojos llorosos. Yo también te he echado de menos, abuela. Os he echado de menos a los dos.
La habitación parecía contener la respiración a medida que se celebraba la reunión familiar, el peso de los años de separación se derritió en ese momento. C98, establecer límites. El corazón de Peter se aceleró mientras miraba a la pareja de ancianos que estaba de pie en la puerta del restaurante. La incredulidad en sus ojos reflejaba su propio shock. Se levantó de su asiento, sintiendo la mirada de Peggy en él. Abuela. Abuelo. Las palabras se sintieron surrealistas en sus labios. Jason Kill dio un paso tentativo hacia adelante, con la mano temblando. Eres tú, ¿verdad, Peter? Peter ascendió, la emoción ahogando su voz. Sí, soy yo. Kill se apresuró hacia adelante, envolviéndolo con sus brazos en un fuerte abrazo. Te hemos echado mucho de menos, susurró, con lágrimas corriendo por su cara. Peter la abrazó de espalda, con los ojos llorosos. Yo también te he echado de menos, abuela. Os he echado de menos a los dos. Los camareros levantaron rápidamente las sillas para la pareja de ancianos. Jason y Ann tomaron asiento, flanqueando a Peter como si tuvieran miedo de dejarlo fuera de vista. ¿Cómo me encontraste? Peter preguntó, la curiosidad es evidente en su voz. ¿Cómo llegaste aquí? Jason y Ann intercambiaron una mirada antes de que Jason hablara. Fue Peggy. Ella llamó al general Ross, y el general nos recogió. Los ojos de Peter se abrieron levemente ante la mención del general Ross. General Ross. Ann ascendió. Sí. Al principio fue un gran susto, pero nos aseguró que Peggy era de confianza. Veo. Peter se inclinó hacia atrás, con una expresión reflexiva en su cara. Olvidé que ambos estaban en el ejército. ¿Dónde has estado? Jason preguntó, con la voz espesa de emoción. Desapareciste hace todos esos años, y pensamos que te habías ido. Peter respiró hondo, tratando de encontrar las palabras. Es una larga historia. Los ojos de Ann se abrieron de par en par. Te buscamos en todas partes. La policía, la comunidad, todos buscaron durante semanas antes de que finalmente se dieran por vencidos. Dijeron que debes haber vagado por el bosque y haberte perdido, o algo peor. Pero nunca perdimos la esperanza. Ella metió la mano en su bolso y sacó un trozo de papel doblado, colocándolo frente a Peter. Lo desplegó para revelar el volante de una persona desaparecida con su cara de 9 años en él. Junto a él en la foto estaba su madre, su sonrisa era un recordatorio agridulce de lo que había perdido. Los ojos de Peter se quedaron en la foto, con una sonrisa triste tirando de sus labios. Solo tenía una foto de ella, dijo en voz baja. Ver esto, es agradable. Jason se aclaró la garganta, su mirada es intensa. ¿Dónde has estado todo este tiempo, Peter? La mesa se quedó en silencio, Peggy, Fury y Coulson mirando con una atención grande. Peter podía sentir el peso de su curiosidad presionando sobre él, pero no estaba listo para compartirlo todo. No con Peggy y sus agentes alrededor, y ciertamente no con el conocimiento de que su conversación probablemente estaba siendo grabada por los muchos agentes de afuera. Peter miró a sus abuelos, con su expresión vigilada. Es complicado. Y no es algo de lo que pueda hablar aquí. Jason y Ann intercambiaron una mirada, sintiendo la gravedad de sus palabras. Muy bien, dijo Jason en voz baja. Podemos hablar más tarde, en privado. Peggy se inclinó hacia adelante, con los ojos comprensivos. Peter, podemos organizar una ubicación segura si la necesitas. Peter sacudió la cabeza, apreciando la oferta. Gracias, Peggy. Pero puedo manejar eso yo mismo. Se negó, sabiendo que ella solo quería escuchar su conversación. Muy bien, si eso es lo que quieres, afirmó Peggy, ya que esperaba que él dijera algo así. Os dejaré a los 3 para que os pongáis al día, pero tenemos que programar otra reunión sobre las viudas negras. Este es mi número. Se puso de pie junto a Fury y Coulson, deslizando su carta sobre la mesa. Peter lo reconoció, mirando los dígitos bien impresos. Gracias, Peggy. Te llamaré. Peggy se puso de pie, sus agentes siguieron su ejemplo. Tómate tu tiempo, Peter. Nos pondremos en contacto contigo. Ella ascendió con la mente a sus abuelos. Jason, Anna. Jason suena calurosamente. Gracias, directora Carter. Agradecemos su ayuda. Anna añadió, con su voz suave, gracias por traernos de vuelta a nuestro Peter. Peggy desarrolló sus sonrisas antes de dirigirse a la puerta, Fury y Coulson se cierran. Oh. Cuando Peggy y sus agentes comenzaron a abandonar el restaurante, Peter se levantó abruptamente. Olvidé decirle algo. Volveré enseguida, le dijo a sus abuelos. Jason y Anna sintieron a regañadientes, mirándolo como halcones mientras salía corriendo por las puertas de entrada. Estaban listos para correr detrás de él en cualquier momento,
ya que no querían que desapareciera sobre ellos de nuevo. Peter se apresuró tras Peggy, poniéndose al día justo cuando estaba a punto de subir a su SUV. Los agentes a su parecía ladrón cautelosos, con las manos acercándose cerca de sus armas. Peggy lo saludó con la mano, haciendo que dejaran pasar a Peter. ¿Olvidaste algo, Peter? Ella preguntó, su tono tranquilo. Peter. Avanzando, su tranquila fachada se derrumbó para revelar una cara severa llena de ira a fuego lento. Los agentes se tensaron, sus manos alcanzando sus armas, pero con un movimiento de su muñeca, Peter usó la fuerza para restringir sus cuerpos, manteniéndolos. Se quedaron inmóviles, incapaces de moverse o sacar sus armas. Peggy, aunque exteriormente compuesta, sintió una ráfaga de miedo. Peter se acercó, su mirada es intensa. Sé que probablemente tenías buenas intenciones de traer a mis abuelos a esto, comenzó, con una voz baja y peligrosa. Pero no me gusta que te entromezcas con mi familia. Si lo haces de nuevo, no me detendré como lo estoy haciendo ahora. ¿Me declaro? Peggy apretó los dientes, sus ojos se encontraron inquebrantablemente con los de Peter. Claro. Peter ascendiendo, la furiosa ira en sus ojos se disipó. Bien. Sonrió, aunque el gesto no llegó a sus ojos. Lo siento, pero necesitaba asegurarme de que entendieras lo serio que soy. Peggy ascendió con la cabeza. Lo entiendo. La familia está prohibida. Lo recordaré. La sonrisa de Peter se volvió más genuina. Bien. Te llamaré pronto para hablar sobre las viudas negras. Se dio la vuelta, saludando sobre su hombro mientras caminaba de regreso al restaurante. Cuando Peter volvió a entrar en el restaurante, la puerta se cerró detrás de él, los agentes que había restringido con la fuerza finalmente fueron liberados. Algunos se apresuraron a por sus armas, jadeando por aire, pero Peggy los reprendió. Deja eso. Nos vamos. Ella y sus hombres se cargaron en sus SUV y se fueron. Desde el asiento trasero, Peggy miró a través de la ventana mientras Peter se sentaba junto a sus abuelos, con una sonrisa genuina en su cara. A pesar del miedo y la ira, sentí una sensación de satisfacción. Ella había tomado la decisión correcta, incluso si lo había enfadado un poco. Momentos antes, dentro del restaurante, Jason y Enquo vieron cómo Peter se apresuraba a salir del restaurante después de Peggy. La urgencia de sus movimientos los inquietó, pero permanecieron sentados, mirando desde la distancia. ¿Qué crees que estás haciendo?, preguntó Ann, su voz teñida de preocupación. Jason sacudió la cabeza, con los ojos fijos en la escena exterior. No lo sé, pero parece importante. A través de la ventana, pudo ver a Peter ponerse al día con Peggy justo cuando estaba a punto de subirse a su SUV. Los agentes a su alrededor parecían tensos, con las manos acercándose cerca de sus armas. El corazón de Ann se saltó un latido, un miedo frío agarrando su pecho. ¿Por qué están buscando sus armas?, ella susurró, apretando el agarre de la mano de Jason. La mandíbula de Jason se presionó. No lo sé. ¿Deberíamos ir a ayudarle? Observaron cómo Peggy saludaba a sus agentes, haciendo que dejaran pasar a Peter. La tensión en el aire era palpable, incluso desde el interior del restaurante. La postura de Peter era rígida, su expresión cambiaba de calma a algo mucho más intenso. Está enfadado, observó Jason, con un ceño fruncido con el ceño en la frente. Realmente enojado. Los ojos de Ann se abrieron de par en par cuando Peter levantó la mano, y los agentes alrededor de Peggy se congelaron de repente, sus cuerpos constreñidos por alguna fuerza invisible. ¿Qué estás haciendo?, jadeó, su voz apenas sonó. No lo sé, respondió Jason, igualmente asombrado. Observaron en silencio mientras Peter se acercaba a Peggy, su cara con una máscara de severa resolución. Aunque no podía escuchar lo que estaba diciendo, la confrontación era claramente seria. La expresión de Peggy cambió, e incluso desde esta distancia, pudo ver el parpadeo del miedo a través de sus rasgos. El corazón de Jason le golpeó en el pecho. Ella le tiene miedo, se dio cuenta. Ann ascendió, sus ojos nunca salían de la escena. ¿Pero por qué? Jason frunció el ceño. No lo sé. Empezó a darse cuenta de que no sabía mucho. Cuando Peter volvió a entrar en el restaurante y se sentó junto a sus abuelos de nuevo, con una sonrisa genuina en su cara, sabían que, a pesar de lo misterioso que se había vuelto, todavía era su familia. Por ahora, estaban agradecidos de tenerlo de vuelta, sano y salvo. Peter se volvió hacia sus abuelos, una mezcla de alivio y anticipación en sus ojos. Lo siento por todo el secreto. Están pasando muchas cosas ahora mismo. Jason ascendió, comprensivo. Lo tenemos, Peter. El solo hecho de saber que estás vivo y bien es más de lo que podríamos haber esperado. Ann extendió la mano, tomando la mano de Peter en la suya.
No necesitamos todos los detalles ahora mismo. Estamos felices de tenerte de vuelta. Peter le apretó la mano, su corazón se hinchó de gratitud. Gracias, abuela. Abuelo. Os he echado mucho de menos. Pasaron la siguiente hora grabando, compartiendo recuerdos del pasado y poniéndose al día con los años que se habían perdido. Jason y Ann le informaron a Peter sobre sus vidas, los cambios en la ciudad y cómo nunca habían dejado de esperar su regreso. Y cuando el silencio descendió, ya que no tenían nada de qué hablar, Jason hizo la pregunta que él y su esposa han estado evitando todo este tiempo, con su voz suave. Peter, ¿puedes decirnos lo que pasó ahora? ¿A dónde fuiste hace todos esos años? Peter dudó, mirando por el restaurante. Haré, abuelo. Pero no podemos hablar aquí. Peggy probablemente tiene este lugar interceptado. Ann miró a su alrededor, con la frente fruncida. ¿Con micrófono? ¿Cómo? ¿Dónde? Peter me sonríe un poco. Con Peggy, nunca se sabe. Podría estar en cualquier lugar, debajo de la mesa, en las luces, incluso en los aleros. Jason y Ann intercambiaron miradas desconcertadas, sus ojos escaneando la habitación como si pudieran ver los dispositivos ocultos. Finalmente, Jason asintió. Muy bien, vayamos a un lugar seguro. Peter los llevó fuera del restaurante, sus ojos escaneando constantemente su entorno. Las calles estaban tranquilas, la ciudad se estaba acabando por la noche. Mientras caminaban, Peter sintió algo. Miró a su alrededor, con sus instintos en alerta máxima. Había gente persiguiéndolos, tanto a pie como en coches. Sigue el ritmo de mí, dijo Peter en voz baja a sus abuelos. Estamos siendo seguidos. Jason y Ann intercambiaron miradas preocupadas, pero lo hicieron como Peter les ordenó, confiando en su juicio. Los ojos de Peter se dieron la vuelta, identificando a sus perseguidores. Había 2 hombres a pie, moviéndose sigilosamente detrás de ellos, y una furgoneta blanca arrastrándose a lo largo de la acera. La expresión de Peter se endureció. Enfocó su mente, extendiéndose con la fuerza. Los hombres a pie de repente tropezaron, sus tobillos retorciendo dolorosamente. Cayeron al suelo, agarrando sus piernas lesionadas. En la furgoneta, el conductor y los pasajeros sintieron una sacudida repentina cuando los 4 neumáticos se estallaron simultáneamente. El vehículo se detuvo, el sonido del escape de aire resonando en la tranquila calle. Y mientras intentaban salir, las puertas se cerraron con un gemido metálico, atrapando a los agentes en el interior. ¿Qué está pasando? Ann susurró, con los ojos bien abiertos de miedo. Solo me estoy asegurando de que no puedan seguirnos, respondió Peter, con una sonrisa tranquila en su cara. Nada de qué preocuparse. Continuaron caminando, los sonidos de las luchas de sus perseguidores se desvanecieron en el fondo. Peter mantuvo un ritmo constante, guiando a sus abuelos por las calles poco iluminadas. Los agentes atrapados en la camioneta golpearon las ventanas, sus gritos amortiguados no se animan a medida que el trío se alejaba más. Con el tiempo, el parque salió a la vista. Peter llevó a Jason y Ann a un lugar aislado bajo un gran roble, lejos de ojos y oídos indiscretos. Finalmente se relajó, dejando escapar un suspiro de alivio. ¿Estamos a salvo ahora? Jason preguntó, todavía mirando a su alrededor. Peter ascendió. Sí, estamos a salvo. Pero técnicamente, para empezar, nunca estuvimos en ningún peligro real. Peggy solo está siendo entrometida. Él sospechó molesto. Pero no te preocupes, ya no podrán seguirnos. Caminaron unas pocas cuadras hasta un parque tranquilo, encontrando un banco aislado debajo de un gran roble. Las estrellas sobre la cabeza brillaban brillantemente, arrojando un suave brillo en la escena. Ann se sentó junto a Peter, su curiosidad sin atenuar. ¿Quién es esa mujer, Peter? ¿Cómo la conoces? ¿En qué podrías haberte involucrado? Peter se inclinó hacia atrás, con una pequeña sonrisa jugando en sus labios. Nada malo, abuela. Acabo de terminar topándome con ella. Eso es todo. Jason levantó una ceja, claramente no convencido. Topar con alguien no suele implicar a ciudadanos y agentes del gobierno. Peter se rió, apreciando los agudos instintos de su abuelo. Está bien, tal vez sea un poco más complicado que eso. Pero te prometo que no es tan malo como parece. ¿Qué pasó, Peter? Su abuela preguntó, prácticamente mendigando en este momento. Respiró hondo, preguntándose si debería decirles la verdad. Después de que mamá muriera, yo no pude manejarlo, así que me escapé. C99, diciendo la verdad. Peter condujo a sus abuelos por las tranquilas calles, cada paso de los ecos de sus pasos en el pavimento. Caminaron unas cuadras hasta llegar a un parque tranquilo, donde había un gran roble.
Peter los guió a un banco aislado debajo del árbol, con las estrellas por encima de la cabeza proyectando un suave brillo en la escena. Se sentó, respirando hondo para estabilizarse, listo para decir la verdad. Muy bien, estamos bien aquí, dijo en voz baja. Creo que es hora de que te lo cuente todo. Jason y Ann se sentaron a su lado, con una mezcla de preocupación y curiosidad. Ann extendió la mano, tomando la mano de Peter en la suya. Estamos aquí para ti, Peter. Sea lo que sea, solo dínoslo. Peter ascendió, con el corazón latiendo en el pecho. Después de la muerte de mamá. Me escapé porque no podía manejarlo. El agarre de Ann se apretó en su mano, sus ojos llenos de empatía. Sabemos que fue difícil para ti, Peter. Pero, ¿por qué corriste? La mirada de Peter se desplazó hacia el suelo, los recuerdos se inundaron de nuevo. Escuché al tío Tom y a la tía Lisa discutiendo en el hospital mientras tú estabas lidiando con todo. Estaban hablando mal de mamá, llamándola loca incluso después de que muriera. Incluso se burlaron de ella antes de discutir sobre quién me aceptaría después de su muerte. Ninguno de ellos me quería y, sinceramente, yo tampoco los quería. La cara de Jason se puso roja de ira. Ese cabrón. Nunca nos dijo nada de esto. La policía lo interrogó, y nunca lo mencionó. Los ojos de Ann se llenaron de lágrimas. Nuestro propio hijo, ¿cómo podría hacerlo? Él era su hermano por llorar en voz alta. Peter continuó, con la voz firme. Ya no podía escucharlos, así que me puse los auriculares, puse una de las canciones favoritas de mamá y salí corriendo del hospital. Se detuvo, el peso de sus siguientes palabras pesaba en su mente. ¿Creerían el resto de su historia? ¿Qué pasó entonces? Jason preguntó, con su voz suave. Peter suspiró, mirando a sus abuelos con una mezcla de esperanza y miedo. Lo que estoy a punto de decirte, ¿estás seguro de que quieres saberlo? Puede que no te lo creas. Pero es la verdad. Ann y Jason se inclinaron, sus expresiones serias. Estamos de tu lado, Peter, dijo Ann en voz baja. Solo cuéntanos. Peter respiró hondo. Salí del hospital, pero no llegué muy lejos. Después de unos minutos, me encontré en un campo. De repente, me cegó una luz brillante y un barco gigante aterrizó frente a mí. Ann interrumpió, la confusión grabada en su cara. ¿Como un helicóptero o un avión? Peter negó con la cabeza, con una pequeña sonrisa jugando en sus labios. No, abuela. Como una nave espacial con extraterrestres. El choque en sus caras era palpable. Intercambiaron una mirada, con los ojos bien abiertos de incredulidad, antes de volver a Peter, cuestionando sus expresiones. Mira, dijo Peter con una sonrisa irónica, te dije que no me creerías. Jason y Ann permanecieron en silencio, procesando sus palabras. A pesar de la incredulidad en sus ojos, no lo despidieron por alto. En cambio, esperaron, su amor y confianza por Peter se hicieron inquebrantables. Jason se aclaró la garganta y preguntó, ¿qué pasó después de que el barco aterrizó, Peter? ¿Te secuestraron? Peter levantó una ceja, su sorpresa es evidente. ¿Me crees? Jason y Ann compartieron una mirada de incertidumbre, pero luego se volvieron hacia Peter, con sus rostros resueltos. No sabemos si en realidad fuiste secuestrado por extraterrestres o si acabas de ser influenciado por las historias de tu madre, dijo Ann suavemente. Pero una cosa es segura, estás diciendo la verdad, o al menos lo que crees que es la verdad. Escucharemos por ahora y pediremos pruebas más tarde. El shock de Peter fue visible, su corazón se calentó por su voluntad de creerle, aunque solo sea un poco. Nunca esperó que siquiera consideraran la posibilidad. Peter sintió que una ola de emoción se abordó de él, casi había olvidado lo que se sentía al tener una familia que realmente se preocupaba y creía en el pasar lo que pase. Le recordé a su amada madre. Supongo que de aquí es de donde lo sacó. Peter no pudo evitar preguntarse cómo habría sido su vida si no hubiera huido del hospital, sino que se hubiera quedado y había sido criado por sus amables y cariñosos abuelos. Claro, su vida podría no haber sido tan llena de acción y loca, pero tal vez la habría disfrutado. El pensamiento le trajo una sonrisa agridulce a la cara. Limpiando una lágrima perdida de su ojo, Peter respiró hondo. Gracias por creerme, aunque solo sea un poco. Jason puso una mano reconfortante en el hombro de Peter. Somos tu familia, Peter. Te queremos, y estamos aquí para ti, pase lo que pase. Ann ascendió, con los ojos rebosados de emoción. Solo queremos entender lo que te pasó, Peter. Queremos ayudar. Realmente no necesito ayuda, pero gracias. Peter irritando, agradeciendo su cuidado. Jason miró a Peter, su voz llena de preocupación. Entonces, ¿qué te pasó? ¿Te llevaron a la fuerza? Peter negó con la cabeza. No, no tenían que hacerlo.
Con mamá muerta, solo quería huir. Cuando los devastadores me ofrecieron la oportunidad de salir de la tierra y unirme a ellos, lo tomé en un instante. La frente de Anne se frunció de preocupación. ¿Devastadores? No suenan como gente agradable. Peter se rió, una risa amarga que se escapó de sus labios. No, no lo eran. De hecho, fueron las personas más horribles que él conoció en toda mi vida. Mientras Peter decía esto, sus abuelos notaron un destello de dolor y sufrimiento que burbujeó sobre su tranquilo exterior. Pero junto con ese dolor y sufrimiento había un odio insuperable que tampoco pasó desapercibido. La voz de Jason vaciló mientras preguntaba, ¿te hicieron daño?